Muy bien. Ok, Vale. Bueno, pues empezamos estas sesiones de tarde promovidas por Fidico y dentro del marco de la incubadora Córdoba Biotech. En esta ocasión va a ser una experiencia emprendedora la que nos va a contar María. María, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de saludaros. Y bueno, y también saludaros a todos los que estáis online, que os habéis conectado a esta sesión. No te preocupes también, María, si oyes algún clic, y es que van entrando en la sesión a medida que van pudiendo. Bueno, pues yo por mí saludar también a Eloy, que ya nos ujú. acompañó en la otra sesión. ¿Qué tal? Y bien, nada, María, te dejo la palabra por si quieres saludar a los que están al otro lado y saber un poco más de ellos para dirigir pues tu ponencia y tu experiencia seguro a ellos. Fantástico. Bueno, lo primero, pues efectivamente, soy María Seane Ramil, soy la consejera delegada de Biflow, una spin-off de la Universidad de Santiago de Compostela y el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, constituida como empresa en mayo de 2020. Y bueno, mi objetivo para esta sesión, también con las indicaciones que se me han transmitido, es hablar a partir de la experiencia propia en Biflow, describir un poco cómo fue el proceso, a qué nos dedicamos, etcétera, y después andar en aquellos aprendizajes, aquellas cuestiones que me parece que pueden ser interesantes para una persona que esté bien pensando en emprender o que ya ha dado el salto, pero pues que a lo mejor necesita o quiere iterar algunas cosas. Me voy a basar principalmente en la experiencia de Biflow, pero yo con anterioridad, bueno, he trabajado, yo soy economista de formación, he trabajado 10 años, más de 10 años en multinacional de tecnología médica como responsable del sur de Europa en áreas de desarrollo de negocio y marketing. Y pues en el año 2015 di el salto a ser emprendedora. Creé mi primera compañía en tecnología y servicio médico orientado a la diabetes para niños con diabetes tipo 1, que bueno, pues después de 4 años de evolución fue adquirida por una multinacional del sector salud. Posteriormente, y ya porque yo pasé, bueno, yo estoy en Santiago de Compostela, yo soy gallega, pero pasé muchos años de mi vida profesional en Madrid. Después, una vez, pues, digamos, cerrado ese capítulo en 2019 con la venta de la primera compañía que fundé, decidí volverme a Galicia con el interés de promover la creación de empresas con base científica, principalmente en el área de biotecnología y tecnología médica, para poder pues, ayudar en esta manera a transferir el conocimiento a partir pues, de la investigación tan interesante que se hace en Santiago de Compostela, en Córdoba y otras universidades también que desarrollen este tipo de programas, ¿no? Y esta investigación. Entonces, pues yo, pues una vez que estoy aquí en Santiago de Compostela, me pongo a participar en la creación y el lanzamiento de dos compañías, Flow Research Labs y Biflow, una, la primera orientada al diagnóstico no invasivo en cardiología y la segunda, que os explicaré un poquito ahora más, que se dedica a la parte preclínica. Pasado un tiempo y gracias a la buena evolución de las dos empresas recién creadas, tuve que quizá, bueno, quedarme a un lado de una de ellas porque no me daba la vida. Entonces me dediqué en cuerpo y alma a Biflow ya desde hace casi 2 años, totalmente al 100%. Y bueno, esa es la experiencia que os quiero compartir. Por otra parte, también acerca de mi currículum relevante para lo que estamos hablando, desde junio de este año formo parte, se me invitó y acepté muy, ¿cómo decirlo? Pues muy agradecida por el voto de confianza como miembro de la Junta Directiva de Bioga, que es la Asociación de Empresas de Ciencias de la Vida de Galicia.
Entonces, bueno, esto es un poco así mi currículum para que entendáis un poco de dónde vengo y qué es lo que hago. Y me gustaría conocer un poquito, si puede ser, voy a intentar hacerlo más genérica y más aplicable a todos los sectores, las cuestiones que vamos a ir abordando. Me gustaría conoceros, si puede ser, un poquito el nombre, la empresa, el sector en el que operáis y el, digamos, el punto en el que estáis, ¿no? Si ya se ha constituido la empresa, si aún no, etcétera. Y veo por aquí a María Jesús Dueñas, que no sé si quiere hablar. Hola, Hola, María Jesús. bueno, pues yo soy María Jesús, soy química y actualmente ahora mismo me encuentro en proceso de ideación. No tengo nada, estoy asociada con una compañera del doctorado y bueno, tenemos una idea en mente, entonces estamos esperando, digamos, un poco la segunda convocatoria de la incubadora para ver si hay suerte y podemos acceder para empezar con la prueba de concepto. Y bueno, sería básicamente pues relacionado con nuestra tesis doctoral de disolventes supramoleculares, que bueno, son unos disolventes con unas características específicas que se pueden aplicar a muchísimas matrices para extraer biocompuestos, por ejemplo, de residuos de las industrias agrícolas. Entonces, de esa forma, pues poder aprovechar esos residuos y a la vez poder extraer biocompuestos que puedan ser usados en cosmética o, en fin, en cualquier otra cosa. Y esa sería un poco la idea, pero claro, hay que ver a ver cómo sale. Claro, claro, bueno, hay un camino por delante, pero eso también es apasionante y además en el sector en el que estáis de economía circular es muy interesante, muy necesario y bueno, pues qué bien. Y además has sido capaz también de explicar en pocas palabras para las que no somos químicas o incluso científicas a qué os dedicáis, que eso ya es un punto importante. Bueno, pues luego tenemos también Olmo, ¿verdad? ¿Es correcto el nombre? Olmo. Sí, te llamo Olmo, de nombre sí. Y nosotros hemos desarrollado una certificación para sistemas de gestión cinegética sostenible. Trabajamos en el entorno de gestión de fauna y demás, del departamento en el que trabajamos. Y lo que estamos todavía en fase de conformación y la idea es hacer labores propias de dueño del esquema, tanto como formación de entidades certificadoras, evaluar indicadores como referencia para los demás sistemas de certificados y bueno, básicamente ese es el principio de idea. Y decías que la empresa no está constituida aún, ¿no? ¿O No sí? está constituida, ya tenemos el esquema desarrollado, se formó con una red de investigadores que también han colaborado en la formación del esquema, las normas están fuera, está bastante avanzado lo que es el esquema, implantaciones piloto tenemos hechas, pero nos falta un poco darle la forma a la empresa e intentar empezar a explotarlo ya con las primeras certificaciones. Muy bien. Bueno, también entiendo que además que es un área de mucho crecimiento también en el ámbito de la ecología y muy necesaria para incrementar la calidad y el seguimiento, ¿no? de estas... Claro, de los puntos fuertes un poco y lo que hemos ido viendo a lo largo de los años que hemos estado trabajando esto es que el sector cinegético, ya los cazadores y el sector de la caza, al final, por la presión social, se está viendo un poco empujado a apoyar este tipo de iniciativas que vienen de lo público en principio, que desarrollaron marcas de certificación y calidad y se pueden adscribir al esquema este de certificación, que no es más que el sistema de certificación que está un poco dentro de la línea de ENAC, lo que está reconocido por ENAC y se acreditan las entidades certificadoras contra el esquema que hemos hecho. Bueno, muy bien. Además, mira, en estas palabras has podido indicarme también cuál es vuestro valor diferencial y lo que aportáis. Eso también es interesante a la hora de liderar uno de estos proyectos. Bueno. Muy bien, pues fenomenal. Rosa, yo no sé si hay alguien más, porque en pantalla solamente veo o alguien más que quiera, aparte de María Jesús y Olmo. Está unido Javier San Martín, que no sé si querrá decirnos algo. ¿Se me escucha? Sí. Si quiere. Ah, vale. Perdón, Rosa, que tengo. Sí, sí, por aquí estoy. Que nada, María, muchísimas gracias. Súper interesante el inicio ya. Y bueno, nada, te cuento un poco. Esa nuestra idea empezó hace casi 3 años ya.
y era poner en valor la dehesa de Andalucía y bueno, de la península ibérica, el ecosistema este que está formado por encinar y pastizal, que se utiliza en un multiaprovechamiento para la ganadería, cultivo agrícola y otros aprovechamientos. Y era un poco para darle un valor añadido y recuperar la cultura mediterránea que hemos ido perdiendo del consumo de la bellota como base de la dieta en los pueblos ibéricos, a diferencia de otros países como Corea del Sur, que puedes ir al supermercado y comprar noodles de bellota. Pero bueno, aquí pues lo más famoso era el pan y estamos intentando recuperar un poco esta cultura y elaborando harina de bellota para elaboración de panaderías y repostería y demás. Bueno, también un poco viendo esas propiedades nutracéuticas y nutricionales tan potentes que tiene y encontrando pues algún valor que hay ahí, subproductos para, pues, de la cáscara de la bellota para elaboración de taninos, curtir pieles y demás. Bueno, pues un poco esa línea, ¿no? Pero básicamente alimentación humana con productos forestales. Esa es un poco la base. Muy bien, además creando valor de nuevos productos a partir de recursos naturales propios. Eso siempre es muy interesante y qué bien. Y Javier, ahora mismo dices que hace 3 años que empezasteis con la idea. ¿Sigue siendo una idea? ¿Ya tenéis fecha de crear una empresa o la entidad jurídica que sea? ¿Cómo lo estáis Sí. pensando? Bueno, la entidad es como medida alta como autónomo y llevamos comercializando 1 año y medio. Actualmente pues tenemos pequeños clientes, por así decirlo, pero nos falta un poco el volumen de ventas y pues bueno, afinar un poco los procesos productivos. Es un poco el punto en el que estoy. Me estoy moviendo de Granada pues al norte de Córdoba, que es donde está mi materia prima, donde nace la materia prima, por así decirlo. Y bueno, eso es un poco en el punto en el que estoy, ¿no? Aumentar las ventas, mejorar el proceso productivo. Ahí es. Ya estás bastante avanzado, porque de las cosas más complicadas que existen cuando hablamos de este tipo de iniciativas es materializar ventas. Y si ya lo estás haciendo, aunque pues supongo que lo que quieres darle, como dices, ¿no? También un impulso, etcétera, esto ya está muy bien, ya es un camino, ya enhorabuena. Bueno, muchas gracias. Queda todo bien. Muy bien. Rosa, ¿alguien más o...? No sé si Luis Martínez quiere decirnos algo o puede decirnos algo. Pues nosotros nos dedicamos a fabricar réplicas de órganos para la simulación de cirugías. Ajá. Lo estamos haciendo tanto en humanos como en animales, que es el gran avance, ya que ellos tienen menos medios disponibles que los médicos. Y bueno, que mejore así tanto la agilidad del sistema sanitario como la docencia. Ya hemos visto en el COVID que van a venir nuevas enfermedades para las que es mejor prevenir que ir luego ya tarde tirando de la cuerda. Muy bien, no, lógicamente, estas cosas, una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia es que, bueno, desgraciadamente, posiblemente situaciones similares se puedan vivir en el futuro y todo esto serán herramientas y además por las que la Unión Europea y los gobiernos están invirtiendo para que tengamos independencia y también que se puedan fomentar y que lleguemos a tiempo. Luis, ¿y en qué fase está ahora mismo el proyecto? ¿En qué punto Pues estás? nosotros hemos empezado a comercializar este mes. Muy bien, enhorabuena. Gracias. El mes pasado se fundó la empresa y pues este mes ya se hizo la primera venta con el Hospital Veterinario de Córdoba. Muy bien, muy bien. Muy bien, estupendo. Pues vamos a ver si entre todos también seguimos desgranando algún aprendizaje más que espero que os sean de utilidad tanto los que estáis en una fase más temprano o los que ya estáis vendiendo. Por supuesto. Rosa, ¿alguien más o Pues acaba de entrar en la sala Fe, que quizás nos quiera decir algo. cómo se llama? Perdón, Fe, Fe, ¿no? Fe, ¿se llama Fe? Sí, no, Hola, hola, Fe. hola, ¿qué tal? Acabo de entrar, no sé de qué estaban hablando. Pues nada, simplemente yo me he presentado, soy María Seoane, la encargada de llevar la sesión. Yo soy emprendedora, he lanzado varias compañías y lo que os estaba pidiendo un poco a todos era que me digáis vuestro nombre, cómo es de qué va vuestro proyecto y en el punto de desarrollo en el que estáis, si es solo una idea o ya hay una empresa, estáis vendiendo, ¿no? Bueno, pues entender un poco para poder adaptar lo máximo posible. Vale, vale.
Pues nosotros estamos constituidos desde diciembre del año pasado. Ujú. Ya estamos facturando también. Hemos tenido ya 2 rondas de financiación a lo largo de este año con una empresa que actúa también como distribuidora de nuestros productos. Y nuestros productos están enfocados a, vendemos productos destinados a la investigación en laboratorios en las áreas de biología molecular y celular, ¿Y en fundamentalmente. concreto qué tipo de desarrollos hacéis? Nosotros vendemos productos como para PCR, Ujú. PCR en general, De PCR de específica. diagnóstico in vitro, ¿no? ¿Cómo? Diagnóstico in vitro, ¿verdad? No, no es de diagnóstico, no es para diagnóstico, es Vale, para investigación. vale. O sea, ese tipo de productos entra en una categoría que se llama Research Use Only, solamente para investigación, porque Sí. no tiene las certificaciones que exige diagnóstico in vitro, Ujú. ¿vale? Entonces entra PCR, todos kits de purificación de ácidos nucleicos, tanto de ADN como ARN, de muchísimas matrices, diferentes principios técnicos, columnas, bueno, diferentes principios técnicos, y también en formatos manuales y automatizados también. Soluciones, buffer, algunos tipos de reactivos específicos para esto, soluciones de conservación de muestras. Tenemos nuestra web también y bueno, ¿Cómo os avanzando. llamáis? ¿Cómo os llamáis? ¿Cómo es la empresa? Se llama Tiaris Diari. Bioscience. Ujú. Bioscience. Bueno, pues operamos en el mismo campo, Fe, porque ¿Sí? sí, yo soy la consejera delegada de Biflow, que lo que hacemos es Organ-on-a-Chip, que son, bueno, conocerás, son unos dispositivos que lo que hace es mimetizar diferentes condiciones fisiológicas humanas y animales, pero en la parte preclínica para poder optimizar el proceso de descubrimiento de fármacos, reducir tiempo al mercado, coste y experimentación animal. Por eso te Ah, preguntaba genial. también bastante, porque digo, anda, pues estamos en un área similar, ¿no? Similar. Cercana. Ah, qué bien, qué bien. Qué bien. Sí. Bueno, pues si ya estamos todos, Rosa, entonces yo, como comentaba al principio, pues eso, voy a hacer una pequeña presentación de Biflow y luego vamos a desgranar pues diferentes aprendizajes, cosas positivas, cosas negativas, porque todas las hay. El tema es también cómo las afrontamos y cómo las solucionamos, pues también de mi experiencia con esta empresa y también de experiencias anteriores. Así que, pues si os parece bien, voy a compartir pantalla. ¿Estáis viéndola quizá o no? No, No, todavía todavía no. no, María. Dale, un segundito. Ahora. Ahora la veis, Ahora ¿no? sí, ahora sí. Vale, fantástico. Y a ver aquí si soy capaz de pasar. Vale, perfecto. Bueno, pues soy María Seone, consejera delegada de Biflow, y Biflow es la compañía de Bessel on a Chip Company, la compañía Bessel on a Chip, y ahora veremos por qué. Bueno, nosotros partimos de un problema, aplicamos la tecnología para solucionar un problema en concreto, que tiene que ver con el descubrimiento de fármacos. Como podéis ver en esta diapositiva, digamos que el gold estándar actual es hacer la validación de fármacos antes de llegar a fases en animales, inicialmente pues en un cultivo celular en 2 dimensiones, el clásico pocillo, ¿no? Que se dice. Como sabéis, tampoco es necesario quizás ser científico para entender que esto se diferencia claramente de lo que es la fisiología de un vaso sanguíneo humano, que tiene pues sus dinámicas de flujo, que tiene su composición y que además está en movimiento y en flujo, ¿no? A partir de ahí, pues en estas fases de desarrollo de los fármacos, una vez superada la preclínica, salen X candidatos que se prueban en modelos animales y esto está así regulado, que además, a su vez, en muchos casos no se comportan de la misma manera que los humanos, ¿no? Por eso también es necesario fases clínicas
posteriores. Entonces, digamos, los puntos a mejorar de este proceso actual, que es el estándar, es que, bueno, pues primero que hay una tasa de fracaso muy elevada, porque muchas veces las condiciones que se replican en preclínica, en estos modelos de 2 dimensiones o incluso en los animales, distan bastante de luego lo que se encuentra el medicamento cuando llega a fase humana. Relacionado con todo esto, tiene unos altos costes porque, bueno, evidentemente cuando tienes que probar más moléculas en un número determinado de ratones, eso encarece los costes, encarece el tiempo y además es muy dependiente de los animales que replican bien ciertas cosas, pero que, bueno, también pueden ser mejoradas con ciertos avances tecnológicos. Entonces, la oportunidad que existe a partir de este problema, pues como veíamos, ¿no? Las moléculas candidatas primero van a un cultivo celular en 2 dimensiones y hoy en día directamente se prueban en animales. Lo que vienen a solucionar los organochip es que, ¿y si entre ambas fases colocamos un dispositivo que viene a simular alguna característica humana y permita cribar esas moléculas para no llevar tantas a los modelos animales? Pues esta es la ventaja que tienen estos dispositivos. Ya empieza a haber ciertos datos porque es un mercado de reciente creación, es una oportunidad que está ahora creciendo mucho, pero que no lleva muchos años, digamos, de desarrollo, es incrementar la tasa de éxito en fases subsecuentes en los estudios, reducir el coste de desarrollos de fármacos de manera sustancial y, por supuesto, también reducir las pruebas en animales cuando no sean necesarias porque se identifica que esas moléculas ya no van a funcionar, ¿no? Entonces, la solución que aportamos Biflow como compañía de BSL-on-a-Chip es varias características que permiten implementar este tipo de tecnología en los procesos preclínicos. En primer lugar, poder hacer un cultivo celular en 3 dimensiones. Que, bueno, aquí veis un chip pequeño, este chip pues se conecta. La biopsia sea negativa. ¿Disculpa? No, creo que era un micro abierto, María. Creo que no. Vale, no, gracias. Vale. Aquí veis un chip que simula una bifurcación arterial. Esto va conectado con unos tubos, a una bomba. Esos microcanales están cultivados con células y se pueden obtener pues este tipo de imágenes de microscopía que da muchísima información para cribar esas moléculas. Luego, por otra parte, hay un aspecto importante cuando se pasa de cultivos en 2 dimensiones a cultivos en 3 dimensiones, que es la cuestión de ser capaces de replicar un flujo fisiológico. Bueno, evidentemente las cosas en estático no son lo mismo que en movimiento y en el cuerpo humano cuando hablamos a nivel vascular se comportan en movimiento. En este sentido también, pues eso es parte de lo que está integrado en nuestra tecnología y también es una ventaja competitiva. Nosotros somos capaces de fabricar BSL-on-a-Chip, que es un tipo de organo-on-a-Chip, con geometrías de canal perfectamente circulares similares a las de las arterias, cosa que, bueno, pues otras empresas en el mercado no lo hacen. Y luego también con nuestros BSL-on-a-Chip se pueden realizar ensayos de funcionalización. Por ejemplo, si hablamos de células tumorales circulantes también, la capacidad de poder ver en un chip qué es lo que puede ocurrir, sobre todo en la caritina y en zonas de bifurcación donde estas células tienden a prevalecer, pues nos da una información muy valiosa para orientar este desarrollo de estas moléculas. Aquí veis, por ejemplo, abajo una comparación del mismo experimento realizado en ratón y en el BSL-on-a-Chip, donde se ve la agrupación de estas células en una zona similar, ¿no? Bueno, pues estos son nuestros productos, una pequeña muestra de nuestros productos. Tenéis también nuestra tienda online también disponible si queréis echar un vistazo, que le hemos lanzado hace un mes. Entonces tenemos pues un catálogo de chips, principalmente orientados a BSL-on-a-Chip, luego accesorios que son muy importantes para poder facilitar a la empresa biotecnológica, farmacéutica y los investigadores también, digamos, todo lo que encaje para que sean capaces de poner en marcha ese experimento de manera fiable y cuanto antes, ¿no? Y también tenemos kits que incluyen todo lo necesario para empezar con este tipo de experimentos y además también protocolos e instrucciones detalladas para que funcionen lo mejor posible.
Y digamos, la creación de esta página web, y aquí ya vamos a empezar a hablar un poco de aprendizajes, ¿no?, de esta página web, y también esta configuración de productos, viene por una cuestión de entender bien cuáles son las barreras de penetración en el mercado. A ser una tecnología reciente, hay muchos grupos de investigación que no están habituados a trabajar con esto. Entonces, la posibilidad de facilitar la implementación de esta tecnología es esencial para nosotros, porque no estamos hablando solamente de luchar por tener cuota de mercado en contra, digamos, de los competidores, sino también de hacer crecer ese mercado de este tipo de cultivos celulares y de herramientas preclínicas, ¿no? Bueno, si vamos al equipo de Biflow, bueno, pues aquí lo tenéis un poco representado. Empezando por orden, aunque vaya yo la primera, yo soy la consejera delegada, comentaba antes, lo digo por si se unió alguien más, yo soy de formación economista, MBA, máster en operaciones, con más de 10 años de experiencia en tecnología médica en multinacional, con responsabilidades en desarrollo de mercado y marketing en el sur de Europa para diferentes terapias, principalmente cardiovascular. Y he sido también, desde el 2015 soy emprendedora, creé una empresa de tecnología de diabetes que vendía una multinacional a los 4 años de la Constitución más o menos, y ya, porque yo soy gallega, estuve más de 10 años, después volví a Galicia con la intención de fomentar con mi conocimiento y experiencia, apoyar el desarrollo de empresas spin-offs y empresas con base tecnológica. En este sentido, participé en la constitución, en el lanzamiento de 2 empresas, de una por cuestiones de falta de tiempo y por el éxito o los avances que íbamos haciendo en la otra empresa, pues me tuve que desligar. A veces en la vida tienes que tomar decisiones de este tipo, y para poder enfocarme 100% en Biflow, y bueno, pues aquí estamos. Básicamente este es el resumen. Aquí veis en el equipo también tenemos un comité tenemos, nuestro director científico, Bruno Rodiño, biólogo molecular, con experiencia en algunos de los centros más prestigiosos a nivel internacional. Tenemos también nuestro comité científico asesor, que lo conforman los socios promotores de donde surgió esta tecnología, que después se transfirió desde la Universidad de Santiago de Compostela a Biflow, y bueno, pues si veis un poco son perfiles complementarios de todo lo que se necesita para sacar adelante una tecnología como estas, del área de óptica, del área de simulación de fluidos y del área también de cardiología, ¿no? Ellos llevaban años trabajando sobre este desarrollo, y pues en un momento se dio el paso para constituir la empresa. Y luego también nuestro equipo actualmente, bueno, aquí no está todo el equipo, falta una persona, pero este es el equipo de fabricación y de diseño y de validación biológica y de producto. Aunque también pues aquí habría que añadir una responsable financiera y de soporte a ventas, y más incorporaciones que esperaremos anunciar en breve. Acerca de nuestra historia, pues como comentaba, esta es una spin-off de la USC y de IDIS. La empresa se constituye en mayo de 2020. Fue la primera compañía que constituyó, digamos, como socia la Universidad de Santiago de Compostela una vez que terminó el confinamiento, si recordáis pues esa época, ¿no? Y bueno, pues en esta trayectoria hemos cerrado una ronda de inversión a finales de 2021 con socios inversores que son Mestre Lab, que se dedica a química analítica y que se utiliza en todas las vacunas del COVID, más en otras cosas. Su software es una empresa gallega, pero multinacional también. Y luego Zendal, que son fabricantes de vacunas que a lo mejor también os suenan, tanto para salud humana como para salud animal. Para nosotros ha sido importante encontrar estos socios estratégicos, ya no solo por el dinero que ponen, porque a veces nos fijamos mucho en el dinero, que es importante, pero también lo que pueden aportar con su experiencia de hacer crecer una empresa y su visión empresarial, que es muy interesante y muy necesaria para darle el máximo potencial, ¿no?, al proyecto. Participamos en diversos proyectos colaborativos de I+D, públicos, privados, en internacional y en nacional, y bueno, pues hemos recibido también premios, hemos ganado programas competitivos y hemos recibido también ayuda de instituciones para sacar el proyecto adelante. Bueno, y entonces, una vez hecho este mini pitch, así para que
contextualicemos un poco de dónde viene la experiencia de Biflow. A mí me gustaría ser incisiva con cosas y me gustaría, por favor, también que si queréis aportar algo, preguntar, etcétera, que me digáis, porque yo creo que podemos avanzar mucho también en la conversación, ¿no? Si lo hacemos de esta manera. Bueno, aquí depende de también, algunos ya tenéis experiencia porque ya habéis constituido la empresa, y yo quería resaltar varios puntos que creo que a veces no se tienen al principio y que luego se ve que son necesarios para dar los pasos adecuados, ¿no? Por una parte, quería hablar de exploración tecnológica. Y esto va más también quizá por las oficinas de transferencia, las entidades que pues, se dedican a detectar qué ciencia se está produciendo y qué ciencia tiene sentido llevarla a un modelo de transferencia como es una spin-off. Porque, bueno, pues ya esto ya lo sabréis varios. Cuando se genera ciencia base, que es súper relevante para muchos procesos académicos y también para construir la ciencia que después se transfiere, hay varias opciones después, una vez que se van avanzando las cosas. Una de ellas es tener una patente y licenciarla. Otra, pues, es crear una spin-off, una empresa que recoja esa tecnología, ¿no? Y creo que es importante también para las oficinas de transferencia que tengan como una especie de plan de colaboración / vigilancia, en el buen sentido, de entender qué tecnologías se están desarrollando en el centro académico para ver aquellas y poder acompañar desde antes y poder guiar y que salgan en tiempo y en forma en el mercado. Yo creo que esto es un trabajo muy interesante para los investigadores que puedan estar con una investigación, de sentarse con la oficina de transferencia y analizar un poco, aunque sea de manera preliminar, cuál es el potencial que puede tener esto en el mercado. Porque eso pues, nos va a dar, digamos, visibilidad y nos va a permitir también tomar decisiones de mejor manera. Entonces yo creo que esto es algo muy positivo y además también no solamente para los emprendedores, sino también para la propia institución académica, para la propia universidad, porque bueno, pues está de esta manera, digamos, valorando adecuadamente activos también desde un punto de vista de explotación empresarial, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy, muy significativo. Y bueno, hablamos aquí de transferencia al mercado y de la tecnología, ¿no? Que, bueno, yo no sé si alguien no está familiarizado con el término TRL. ¿Alguien no está familiarizado? Bueno, yo creo que más o menos todas pues lo tenéis controlado, ¿no? Bueno, pues esto, además de algo que ponen en convocatorias y en artículos y etcétera, es algo realmente bastante relevante. Porque al final una tasa de TRL lo que te mide es cuán de cerca estás del mercado a partir de una invención. Entonces es una escala que va desde el 0, desde el 1 hasta el 9. A mayor número está más validada esa tecnología y será más fácilmente transferible al mercado. Aquí creo que, bueno, lo digo también por experiencia propia y a lo mejor os resuena, pero muchas veces intentamos encajar las cosas y decir, no, esto es una TRL 8, pongamos, ¿no? Porque pues nos conviene a lo mejor decir esto, etcétera. Yo creo que aquí hay que hacer un ejercicio de honestidad muy claro y revisar claramente si esa es una TRL 8, a lo mejor es un poco más baja. Porque existen programas tanto en la universidad como en diferentes instituciones que permiten avanzar en la tasa de TRL y luego esto es algo que el mercado nos va a exigir. Si nosotros no hemos hecho determinadas pruebas en entorno real, que ya es una TRL avanzada, o solo tenemos, oye, que ya está bien, ¿no? Pero que tenemos un prototipo, etcétera, pues claro, el tipo de programas en los que podamos participar van a ser diferentes y tiene mucho sentido. Y es importante responderse todas estas preguntas porque muchas veces pasa que se mira el mercado como, bueno, como no son científicos, pues bueno, esto vale así, ¿no? Y no es así, porque después te preguntan muchas cosas y te dicen, ¿y esto dónde está validado? ¿Y esto en qué condiciones? ¿Y esto qué tipo de pruebas habéis hecho? ¿Qué certificaciones? Etcétera. Pues esto es interesante tenerlo en cuenta y ser muy honestos y decir, bueno, pues estamos en este punto. Bueno, pues aunque estés en una TRL 0, 1, 2,
existe un camino y existe caminos complementarios también que pueden ayudar a las instituciones para llevar esa innovación, esa tecnología al mercado. ¿Cuándo fundar la empresa? Bueno, yo creo que por lo menos hay un producto, a veces se sale con un producto normalmente, otras veces se sale con un par de ellos, que esté por lo menos en una 6-7. Y la razón es porque, a ver, y los que habéis constituido empresa lo habréis vivido. Cuando uno lanza una empresa empieza como una especie de cuenta atrás con un runway. Un runway es, digamos, el tiempo que tienes con el gasto mínimo que puedes hacer para desarrollar, la inversión que necesitas para desarrollar y llegar al mercado y empezar a vender, ¿no? Entonces, claro, si nosotros lo que hacemos es lanzar una empresa antes de tiempo, es decir, que a lo mejor estamos con solamente un producto, con una TRL2, bueno, pues todo ese trabajo de avanzar de la TRL2 a una TRL9, al final es un coste y un tiempo que tiene que afrontar la empresa. Y cuando se hace esto, evidentemente existen ayudas para empresas que quieren sacar nuevos productos y es una TRL baja. Es muy importante ver que claro, que es que va a ser mucho dinero el que vamos a tener que invertir. Si lo podemos hacer desde antes y puede tener sentido en el punto que aún estamos, a lo mejor pues hay un grupo de investigadores, etcétera, en la universidad, y tiene sentido también para digamos, la planificación científica de ese grupo, pues eso es una presión adicional que nos quitamos encima, ¿no? Y así podremos llegar al mercado mejor y antes, cuando constituyamos la empresa. Bueno, por supuesto, a lo mejor alguien tiene un producto que ya está en una TRL 6-7, tiene sentido, pero es que a lo mejor también tiene otra serie de productos o proyectos de producto que están en una TRL más baja, pues entonces habrá que ver esa combinación. Luego también me gustaría remarcar la cuestión de la revisión bibliográfica y el análisis del estado del arte, porque, bueno, pues, y esto también es un acto de humildad, ¿no? Pues somos listas, sacamos las cosas, desarrollamos cosas, estamos en un grupo prestigioso, pero a veces sucede que tendemos a no mirar en lo que está sucediendo alrededor. Y si somos conscientes de que hay muchos grupos de investigación también igual de listos que nosotros y que trabajan mucho y que a veces también tienen hasta más recursos, pues es importante ir validando también cuál es ese estado del arte, qué papers hay publicados en cuanto a nuestra tecnología que puede ser competitiva, para entender si luego cuando nos vayamos al mercado no nos vayamos a encontrar pues que esto ya está más que sabido, porque a lo mejor lo están haciendo en Corea, por ejemplo, ¿no? Pues intentar dedicar un poquito de tiempo para esto, porque el objetivo no es tanto sacar una tesis, digamos, ¿no? Que quizá a veces es ese objetivo que es importante, sino cuando pensamos ya en transferencia de tecnología, hay que ver también muy claramente qué es lo que está pasando, qué aproximaciones se hacen. Y de esas también se aprende, además de todo, no solo porque puedan modificar o mejorar nuestros planes de lanzamiento de empresa, sino también que pueda haber buenas ideas que, sin infringir la propiedad intelectual, podemos incorporar a nuestra tecnología. Estudio de patentabilidad. Y aquí abrimos también el melón de las patentes. Las patentes son, y hablo desde un punto de vista empresarial siempre, no académico, que ahí no es de lo que estamos hablando ahora mismo. Las patentes son siempre interesantes para defender eventualmente que un competidor nos copie. Pero a veces se confunde y se dice automáticamente tengo una patente o he solicitado una patente que está en fase de revisión, esto ya tiene un valor. Las patentes de por sí no venden. Puede haber una idea muy original que esté muy bien planteada, que pueda resolver una necesidad, pero si ahí no hay un mercado, si ahí no tenemos el product fit y el market fit bien hecho, la patente no nos va a servir para mucho. Entonces, creo que esas ideas lo que hay que hacer es analizarlas, ver si es patentable o no y luego también decidir muy bien en qué momento patentamos.
Claro, lo mismo, hay mucha gente investigando, estudiando muchas cuestiones en todo el mundo y si lo haces antes, pues mejor que tarde. Pero también hay que tener en cuenta que digamos, la solicitud de patentes, al principio no mucho, pero luego tienen una serie de costes. Entonces tenemos que entender que realmente esta patente nos ayuda a protegernos de la competencia. Y pensar también que en cualquier caso, si alguien pudiera infringir nuestra propiedad intelectual, bueno, pues luego hay que defenderla, en el sentido de, aunque sea clarísimo que un competidor está infringiendo una patente que es nuestra, hay que enfrentarse a un proceso legal y que tiene también sus costes y que tiene también su, digamos, su carga de su dedicación de energía que hay que valorar adecuadamente. Entonces, yo creo que aquí también en las oficinas de transferencia y en las incubadoras hay mucho conocimiento acerca de patentes. Yo creo que esto es muy interesante que lo evaluéis y que lo miréis no solamente a corto plazo de solicitar una patente, sino ver qué es lo que tiene sentido, de qué nos está protegiendo y cuestionárselo, ¿no? Y valorarlo para hacerlo bien y invertir el tiempo y el dinero en aquello que es esencial para que nuestra empresa sea exitosa, ¿no? Luego, de forma también un poco parecida a lo que hablamos de revisión bibliográfica y estado del arte, es el estudio del mercado. Una empresa al final opera en el mercado, entonces es necesario entender qué competidores hay, qué valor, cómo aproximan el problema que nosotros queremos, digamos, solucionar, cómo lo hacen, cuáles son sus puntos fuertes y, pues bueno, tanto bien como para evitar errores que podamos detectar en cómo lo está haciendo la competencia o cosas que podemos mejorar, como aprender de ellas, pues esto es muy importante de hacerlo. Yo creo que además también, pues aquí tener el apoyo de personas especializadas en hacer estudio de mercado está muy bien, pero esto no libra, que el promotor o que la promotora tenga que estar revisando ese estudio de mercado, porque pensemos que si hay un especialista en marketing, que a lo mejor pues con una ayuda nos pueden revisar, ¿no? Ese estudio de mercado, van a hacer un trabajo muy tedioso, pero ellos no son especialistas a lo mejor en nuestra tecnología, en nuestra solución. Por ello, la promotora, el promotor, ha de estar orientando a esta persona para que realmente sea un estudio de mercado útil, no algo que tengamos ahí porque nos dicen que hay que hacerlo y ya está. Y actualizarlo. Siempre hay que tener muy puesto el ojo en cómo se están moviendo potenciales competidores en el mundo. Luego, tener un pitch deck o una presentación. Bueno, esto es esencial también. Aquí una cosa que me gustaría recalcar también es que no existe un pitch deck o una presentación única, porque nos vamos, conforme creamos la empresa, lanzamos la empresa y hacemos crecer la empresa, existen diferentes agentes con los que nos vamos a relacionar. Aquí va desde instituciones académicas, organismos públicos, inversores, clientes, colaboradores. Deberíamos de tener un mensaje lo más personalizado posible. Y eso tampoco tiene por qué incrementar mucho el trabajo, sino realmente estar seguros de que cuando estemos transmitiendo nuestra empresa, nuestro proyecto, que la persona que nos está escuchando nos puede escuchar. Evidentemente, si le hacemos, por ejemplo, en un congreso científico, una presentación del proyecto o de la empresa a colegas que son científicos y además que están especializados en nuestro campo, bueno, pues ahí sí que a lo mejor procede unos detalles científicos que a lo mejor a un inversor no le aportan nada. Porque el inversor, por ejemplo, lo que está buscando es, bueno, yo voy a meter mi dinero aquí o no, cómo es el mercado, cómo está esta tecnología, etcétera. Sin tener en cuenta también que, considerando, perdón, también que el lenguaje de los inversores es diferente al lenguaje de los científicos. Cada especialidad tiene su lenguaje y hay que intentar adecuarnos al interlocutor que tenemos. Porque si no, al final va a empezar a oír bla, bla, bla y no se va a enterar y no va a querer colaborar con nosotros en el sentido que nosotros pues estemos pensando, ¿no? De trabajar con esas personas.
Por supuesto, los clientes también el mensaje que hay que darle claramente es cómo, o sea, cómo mi tecnología, cómo mi producto le va a resolver sus problemas. Para eso hay que entender cuáles son sus problemas. Hay que hablar mucho con ellos, hay que preguntarles, hay que entender. Y a partir de ahí hacer como un proceso de ingeniería inversa y explicar cómo con nuestra tecnología solucionamos sus problemas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo os animo a que tengáis un pitch deck por lo menos de base y luego al final es que tampoco hay que cambiarlo todo arriba abajo, es simplemente adaptarlo al foro, ¿no? Que al final esto va de comunicación. Luego también antes de la creación de la empresa, aquí pasa una cosa que bueno, también es el equipo humano, ¿no? El equipo humano es esencial. Por mucho que la tecnología sea maravillosa, si no está en las manos adecuadas, no va a salir adelante al mercado. Y en manos adecuadas me refiero en personas que tengan esa capacidad de trabajar en una empresa recién constituida, en una startup, porque tiene sus complicaciones, tiene sus riesgos, hay que tener una perspectiva que quizá a lo mejor es un poco diferente, como pasa, ¿no? En cada tipo de trabajo. Y hay que verlo desde este punto de vista, hay que verlo desde el punto de vista de qué es qué recursos humanos necesito para conseguir mis objetivos empresariales. Entonces, claro, aquí abrimos diferentes vías. Por una parte están los perfiles científicos. Bueno, pues es evidentemente muy interesante que conforme hay que seguir desarrollando la tecnología, que las personas con las que pensemos conformar ese equipo sean expertas en ese campo. Pero yo sé que en estas cosas os soléis fijar mucho y está muy bien, pero a veces pasan desapercibidas otras cuestiones, como son, por ejemplo, cuestiones más de actitud, cuestiones más de lo que llaman soft skills. Y también hay que evaluarlas, porque evidentemente no es lo mismo estar haciendo un tipo de trabajo a pasar a hacer otro tipo de trabajo, o sea, hacer, digamos, el trabajo parecido en una empresa. Se necesitan a lo mejor ciertas habilidades que a lo mejor en la academia no son necesarias. Y esto es importante validarlo y verlo porque lo más importante que hay en una startup es el equipo humano. Una tecnología regular con un equipo humano excelente va para adelante, porque al final se consigue iterar, se consiguen hacer los cambios necesarios, se consigue involucrar al equipo que hace falta involucrar. Una tecnología excelente con un equipo que tampoco que no cumple todas las características que necesitamos, pues es que el propio equipo a lo mejor no es capaz de sacarle todo el potencial a esa tecnología. Y eso sería una pena también. Entonces, esto vincula también con el proceso de selección. Independientemente de que tengamos en mente posibles candidatos para, bueno, pues es que necesito un investigador, es que necesito quien sea. Es muy bueno hacer una oferta de trabajo donde se especifique qué es lo que queremos que haga esta persona para que contribuya a la misión de la empresa, por un lado, y por otro lado también qué características personales, estas soft skills, necesitamos para que vayan acorde con la cultura de la empresa que queremos generar y que efectivamente eso funcione con un engranaje perfecto. ¿Junior o senior? Pues es que depende de la posición. En general, yo diría que a veces hay que tener cuidado porque claro, el recurso junior en general es más, y senior no hablo por la edad, hablo por la experiencia aplicada a lo que se va a hacer. Puede haber una persona que a nivel académico sea súper senior, pero sea junior a nivel empresarial. Entonces hay que verlo con las funciones que va a desarrollar pensando en ese perfil de oferta de trabajo que tenemos en mente o de responsabilidades, ¿no? Que va a tener esa persona en su nuevo trabajo. A ver, aquí también hay una cuestión presupuestaria. Junior es más económico en general, claro, lógicamente, que senior. Pero a veces, si nosotros pensamos, bueno, esto lo va a aprender, esto lo va a aprender, el tiempo que necesitamos invertir en que esa persona realmente rinda al 100% con las responsabilidades que vaya a llevar, eso vale dinero también, porque las empresas no solamente es una cuestión de dinero, es una cuestión de tiempo, sobre todo cuando estamos hablando de lanzar tecnologías al mercado. Por lo tanto, os pido también que con esto que reviséis si os compensa tener un junior o a lo mejor tener un senior que puede estar a lo mejor al 50% de su tiempo o depende del acuerdo que se pueda
llegar, pero que realmente no tengáis que invertir tanto tiempo en cosas básicas para poner, digamos, ponerlo al 100% en sus responsabilidades, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que esto también es interesante de valorar. Y bueno, no sé si por ahora, porque me he soltado un rollo interesante ahora, voy a beber un poquito de agua y también aprovechar y que me digáis pues si tenéis comentarios, experiencias, si algo resuena. Pues María, como no se deciden, rompo yo un poco el hielo, a ver si así se anima la gente. Vale. Y voy a retomar una cosa que decías con respecto al TRL, que me pareció muy interesante a la hora de lanzar una empresa, ¿no? Que puede estar ya en ese TRL 6 o 7. Y eso también lo conjugaría como en el ámbito de las ciencias de la vida o en el ámbito de la biotecnología. Muchas veces crear pues la spin-off es también un vehículo para tratar de captar financiación y madurar esa tecnología, ¿no? Que hay ahí una dura lucha entre eso que decías tú, de agotar el tiempo que estás en el mercado y hacer esa fase de travesía del desierto, de captar financiación para tratar de madurar, o bien aprovechar las convocatorias que pueda haber de prueba de concepto más vinculadas al ámbito de la investigación. No sé cómo ves este balance, si ves que hay suficientes convocatorias de prueba de conceptos y si empezar antes para captar financiación procedente de inversores es una tarea muy dura y poco aconsejable si no has hecho antes alguna prueba de concepto, o cómo ves ese difícil equilibrio. Esos tiempos, claro. No, y aquí hay una cosa, Eloy, que también asomas tú que es importante, que es que también los grupos de investigación no tienen financiación ilimitada ni mucho menos, y somos conscientes de eso también. Pero también es cierto, simplemente lo digo valorar, porque a veces es una cuestión de, bueno, vamos a sacarla ya, ¿no? Y a lo mejor hay convocatorias también que permiten dentro del grupo de investigación llevar ese producto a una TRL más elevada. Yo creo, no digo creo, pienso y sé, porque en esto pues estamos trabajando, que si bien se ha incrementado la financiación y las convocatorias para pruebas de concepto, no solamente a nivel autonómico, estatal, sino también europeo, y principalmente en europeo, que luego se van canalizando, se ha aumentado, pero aún así yo creo que no es suficiente. Yo creo que no es suficiente. Y además, si vamos más a datos más macro, en España en general se produce ciencia de muy buena calidad. El problema es la transferencia. Esto aún no es Boston, ni se parece a Boston ni a Cambridge, que bueno, llevan décadas realizando todo esto. Y aquí tenemos que trabajar todos en conjunto. Yo creo que instituciones académicas, organismos públicos y entidades privadas e inversores, porque esto apoyando de un solo lado no surge. Y yo creo que sería mucho más eficiente esas pruebas de concepto, dotarlas bien además, dentro de lo que sea posible, dotarlas bien, porque muchas veces nos encontramos con convocatorias que, digamos, te dicen que llegues a la luna con 50.000 euros y dices, ¿a dónde voy? ¿No? Y yo ya entiendo que muchas veces las administraciones públicas dicen, bueno, pero es que es lo que tengo y mejor esto que nada. Compro ese argumento, lo entiendo también las dificultades por conversaciones, ¿no? También con agencias de innovación, etcétera, y está muy bien, pero a lo mejor lo que tiene más sentido es hacerlas más competitivas, que sean más cuantiosas y realmente hacer un screening más medido antes de llegar a ese punto para tener una buena prueba de concepto y después ya empezar con inversores, porque es complicado con un inversor interesante entre contigo sin una prueba de concepto más o menos sólida. Y luego hay otra vertiente que es aquellos proyectos que van a prestar servicios, pues que esta estructura de la prestación de servicios y más está bastante bien introducida y bastante bien gestionada dentro desde un grupo de investigación, que siempre tienes la facilidad de tratar de validar si lo que estás ofreciendo o lo que vas a ofrecer en el futuro puede tener o no aceptación por el mercado. Entonces, con unos riesgos bastante matizados, ¿no? Que es contactar unas cuantas empresas, hacer una cartera de servicios, ofrecérselas, y siempre lo puedes ejecutar pues a través de los contratos que se pueden establecer entre grupos de investigación y empresa. Totalmente, esa vía es muy buena. Y además, aparte de contribuir a la financiación, lo que estás haciendo también así es validar ese producto en el mercado.
Entonces, esos pueden ser potencialmente tus futuros clientes y además también te ves tú, si estás realizando esto dentro del grupo de investigación, te ves tú ya en una faceta un poco diferente al investigador puro dentro del grupo académico. Y también vas viendo qué tal me sienta a mí esto de emprender, qué tal llevo el contacto con los clientes, porque, bueno, pues es un poco diferente. Y hay gente que le encanta y hay gente que lo horroriza. Y creo que también esto hay que tenerlo en cuenta. Y esa es una buena manera de hacer esa transición también. Sí, sí, sobre todo cuando hablamos de servicio, claro, si no ya es un poco, bueno, un poco diferente, ¿no? Un poco diferente. Sí. Perfecto, gracias. Nada, a ti. Bueno, en cuanto a la fundación de la empresa, que por esto ya habéis pasado algunos de vosotros, decidir tipo de sociedad, sociedad limitada, sociedad laboral limitada. Simplemente pongo esto aquí porque, bueno, a ver, si es un spin-off, en muchos casos, si no siempre, la propia entidad, la propia institución académica suele participar en las empresas poniendo un poquito de capital, no mucho, pero sí que quieren estar, ¿no? También hay, además del acuerdo de transferencia que se puede hacer desde el centro académico a la empresa que se crea, la startup. Hablo de sociedad limitada porque sociedad limitada pues es una sociedad mercantil. Al final esto más, o sea, esa es la forma que debería tener, incluso más que una asociación, una cooperativa, salvando casos particulares. Y además esto también nos facilita a la hora de concurrir a convocatorias. El tener una sociedad mercantil como una SL pues te da muchas más posibilidades que otro tipo de entidades. Marqué también la SLL porque es una sociedad limitada laboral que no se conoce mucho, pero tiene ciertas ventajas. No estoy segura si ciertas universidades estarían dispuestas o si es legal que tenga una SLL, porque, a ver, básicamente lo que te permite una SLL es como una SL donde los promotores pueden, entre otras cosas, capitalizar el paro. Es decir, que si tienes derecho a paro, en lugar de percibirlo como una renta durante X tiempo, durante esa prestación, pues digamos que te lo dan, digamos, todo de una vez si tú lo inviertes en la creación de la empresa. Entonces, bueno, estas son fórmulas también que pueden ser interesantes, pero aquí hay que ver cada contexto. Para esto siempre os recomiendo que además de trabajar con los servicios jurídicos de la universidad, si es que es un spin-off, que también contactéis con una asesoría legal, con un despacho de abogados en mercantil que os puedan guiar con este proceso para, bueno, pues para hacer las cosas de la mejor manera posible, porque estas son cosas que normalmente a los investigadores quedan bastante ajenos porque está lejos del área del conocimiento y luego te pueden quedar problemas si no se hacen las cosas debidamente como uno quiere hacerlas. Entonces, no es algo muy costoso, un despacho de abogados pues muchas veces te cobra una tarifa mensual súper reducida que se puede asumir y te quedas tranquila con que se están haciendo las cosas conforme tú quieres y que estás aprovechando todas las oportunidades. En cuanto a capital inicial, pues ya sabéis que las sociedades limitadas se pueden hacer desde incluso menos de 3.000 euros, creo que ahora. Sin embargo, no se recomienda hacer un capital inicial tan bajito. La razón es que, primero, necesitáis algo de dinero para poner en marcha la empresa, ya lo sabéis los que lo habéis hecho, y luego además, y esto también lo sabéis los que habéis hecho ronda, un capital inicial muy reducido a un inversor le da un poco de, digamos, de alergia, ¿no? Porque dice, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Que entre 5 socios habéis metido en total 3.000 euros. Es que no creéis en la idea, es que, bueno, pues esto, y luego también para ciertas convocatorias y ciertas cosas y a nivel financiero es mejor ir un poco más armado. Y aquí también depende de la envergadura del proyecto, pero sería bueno ir lo más alto posible. Que sepáis también que hay deducciones fiscales para la aportación de una startup hasta los 3 primeros años de vida, que Hacienda después en tu declaración de la renta te devuelve el 40%, te deduce el 40% de lo aportado. Lo digo también porque, bueno, pensando también en eso, ¿no? Pacto de... Sí, Eloy, ¿querías comentar algo? Sí, María, perdona, que no sé si pasaste la slide, pero estamos aún en la de antes de la creación de la empresa, ¿eh? Perdón. Sí, disculpa, es que lo Nada, tengo en dos partes. Vale, ahora se mueve, sí, sí. Vale, ahora solo está, era gracias. eso. Gracias. Gracias. Pues eso, entonces,
Entonces, pacto de socios. Bueno, pacto de socios es un documento que no es obligatorio, pero que suele acompañar la constitución de una empresa. Y ahí se fijan cuáles son los marcos de relación entre los diferentes socios, qué mayorías se necesitan para tomar cierto tipo de decisiones, qué privilegios puede tener alguno de los socios si es que se le quiere conceder, qué obligaciones, qué... Hay muchas cosas que están recogidas aquí y es interesante revisárselo. Y aunque sea un texto legal que puede ser muy farragoso para todos, y en especial para quien no está para nada vinculado al mundo del derecho, sí que esto lo puedes ver como una asesoría jurídica especializada y ver aquello que sea normal, aquello que sea razonable. Como en toda negociación, siempre hay que ceder, siempre los demás tienen que ceder y buscar cuál es un equilibrio sano en pro del buen devenir de la empresa, ¿no? Luego, acuerdo de transferencia de tecnología, que lo mencionamos antes, ¿no? También cuando la tecnología es transferida desde una universidad, pues aquí es también un documento que hay que mirar. Normalmente las universidades tienen, digamos, acuerdos más o menos marco, intentan seguir una misma política, lo cual también es razonable, ¿no? Porque es desde su punto de vista cómo transfieren tecnología. Sin embargo, yo aquí os doy algunas ideas que pueden funcionar y que son interesantes, que es poner también un poquito a riesgo, ¿no? O a beneficio las cosas. Es decir, bueno, pues más que la startup tenga que desembolsar X cantidad por hacer, por licenciar esa tecnología que ya está creada por el ente público, pues se pueden establecer muchas veces en términos variables. Es decir, bueno, pues mira, esto se va a destinar, se le va a dar tanto por ciento de lo que vendamos a partir de cierto umbral. Lo digo para no ahogar financieramente a la empresa desde un principio. Porque claro, al principio es que, bueno, al principio y siempre, pero el dinero hay que mirarlo muchísimo porque es que se va, como quien dice, ¿no? Si nosotros vamos a éxito con alguien, entre ellos con los que proveen, nos han licenciado esa tecnología, pues sabemos que el precio que tenemos que poner a la tecnología ha de incorporar también ese pequeño margen que se va a llevar la institución académica, permite también crecer a la empresa y eso es lo que permite también pues, que la universidad, por ejemplo, no ahogue, ¿no? Que no sé que no lo hacen voluntariamente, pero que no ahogue los primeros años de la empresa que son muy complicados financieramente también, ¿no? Entonces, este tipo de acuerdos sobre variable yo lo recomiendo, funcionan, creo que son buenos para todos y eso al final es lo que hay que buscar en los acuerdos. Bueno, ya hablamos un poco de la asesoría legal, independiente, además bueno, que nos pueda asesorar en la institución, yo creo que no está de más verlo desde otros ojos, desde ojos más de la empresa y no tanto de uno de los socios. Y luego está la figura del administrador, que aquí, bueno, muchas veces se piensa que el administrador sea consejero delegado, sea administrador único, solidario, no sé qué, hay variedades. Es quien tiene la responsabilidad legal sobre la empresa. Entonces, esto no es una cosa niña, porque al final, pues, tiene una serie de responsabilidades a ver, que si alguien se comporta dentro de los límites éticos no hay ningún problema. Y también os digo, si la empresa no llega a buen puerto, porque esto sabemos que trabajamos en un entorno de alta incertidumbre, si no ha habido ninguna cuestión ilegal o que no sea, y al final esto va muy vinculado a la ética, no hay ningún problema, pero es importante saber al administrador, bien seáis vosotras mismas, bien sea a alguien que se incorpore al equipo, pues que asuma esa responsabilidad y que también sea proporcionada y que se le deje trabajar, ¿no? Pues bueno, tiene que haber ahí, tenéis que establecer qué tipos de control queréis hacer, puede firmar lo que sea, pero deuda no, etcétera, pues aquellas cosas que consideréis que os gustaría entenderlo y valorarlo y votarlo entre los socios, ¿no? Entonces, pues bueno, también es... Bueno, sobre esto, ¿queréis comentar algo? O alguna experiencia quizá, o entiendo que los que estéis constituidos como empresa, bueno, me decís por ahí que autónomo y constitución fe en Tiares, creo que sois sociedad limitada, bueno, creo que hay una variedad, ¿no? Sí, está silenciada, sí, sí. Nosotros somos sociedad limitada. Uh-huh.
Bueno, yo creo que Y esa es la fórmula por defecto que sí, más la se mejor. va. Sí, 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 totalmente. ¿Y cómo tenéis el administrador? ¿Es un administrador único? ¿Cómo es? Solidario. Somos 2 administradoras solidarias. Pues mira, eso está bien también, sobre todo porque al final esa es la confianza. Mejor solidario que mancomunado. Mancomunado, el problema que es que cada cosa que haya que firmar lo tienen que firmar las 2 socias. Y Por esto supuesto. es un lío increíble. O sea, hay que balancear el control y la eficacia, ¿no? Sí, Porque sí, sí. todo no se puede tener, todo no se puede tener. Entonces tiene que haber un control mínimo para cosas a lo mejor extremas, pero que tiene que haber confianza y tiene que funcionar eso, administrador solidario, su administrador único, o como sea, pero Sí, 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 sí. qué bien, qué bien. Muy bien. Bueno, pues seguimos avanzando un poco sobre la financiación inicial de la empresa, ¿no? Bueno, una de las cosas que hay es, claro, cuando estamos hablando de este tipo de proyectos, de iniciativas, hay ayudas públicas disponibles, hay proyectos, como comentaba Eloy también, y son muy interesantes y son esenciales para el lanzamiento de la empresa. Son esenciales porque, salvando casos particulares y muy específicos, lo que podáis vender, si vendéis ya desde el principio, posiblemente no cubra los gastos y, bueno, pues en el tipo de cosas que trabajamos, todos los que estamos aquí, son de interés social, de interés público. Esto hay que aprovecharlo, porque también al final lo que estamos haciendo es crear empresas de elevado interés para la sociedad y la economía. Y esto hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de ayudas? Bueno, y aquí salgo una cosa, ¿no? De a fondo perdido o préstamo. Bueno, evidentemente, si se puede conseguir a fondo perdido con financiación al 100%, magnífico. Préstamo. Yo no me metería en un préstamo público. Hablo, pues puede ser un NISA o un ICO, o bueno, varias modalidades, o también a nivel autonómico existen varias opciones. Primero, no me metería en uno que tuviera garantías personales. Los públicos normalmente no suelen pedirlas. Y lo digo aquí, perdonad que me ponga en el lado un poco más negativo, pero es que las cosas hay que decirlas también. Puede ir mal la empresa y lo que no queremos es que nos arrase con la vida, ¿no? También, aparte del tiempo que le hemos dedicado y los sacrificios que hemos hecho, lo que supone emprender, que aquí lo sabemos, bueno, que no arrase con todo nuestro patrimonio ahora y en el futuro. O sea, yo sería muy cautelosa con las garantías personales. Préstamos bancarios, casi todos os van a pedir garantías personales, sobre todo si no hay una cifra de ventas consolidada. Y no la hay con una startup. Entonces, bueno, intentad, lógicamente, buscar a fondo perdido. Préstamo, mirad también en qué condiciones y miraoslo muy bien, porque el tiempo pasa y luego los préstamos hay que devolverlos. Tenemos que tener un plan sólido para ser capaces de, habiendo un tiempo de carencia de 2 o 3 años, como estos instrumentos financieros que se ofrecen desde el sector público también, de ser capaces de generar ingresos para responder, ¿no?, a esto. Después hablaremos un poquito más de costes de financiación y todo esto, que me parece que es un tema interesante. Bueno, pues ya hemos hablado, ¿no? Tirar de las ayudas a empresas de base tecnológica y creación de empleo, que estoy segura que las tenéis mapeadas y son, bueno, pues bueno, son muy interesantes. Biflo se ha beneficiado mucho de esto y si no, sería muy complicado que ahora mismo estemos en el punto que estamos, ¿no? Y luego, bueno, pues como digo, y es a modo de resumen, ¿cuál es la mejor financiación? Son las ventas. Son las ventas. Es que se ven a veces, bueno, esto es una subvención de €500.000, que qué maravilla. Está fenomenal, aprovéchala si quieres, pero que esto no te nuble, que si tienes que elegir entre facturar 300.000 o tener 500.000 a fondo perdido, porque no te da la vida, factura 300.000. Porque esto te va a permitir muchísimas cosas. Vas a validar bien tu producto, te vas a poner en otro nivel, vas a poder hablar con inversores de otra manera también. Entonces aquí tenéis que ser muy dirigidos con respecto a cómo se afrontan, ¿no?, los esfuerzos, porque el día tiene 24 horas y lo que hagamos en un lado lo dejamos de hacer en el otro. Entonces, aprovechar las ayudas, pero también intentar ver un poco cuál es la tasa de éxito para estas ayudas, para saber el nivel de exigencia, si es competitiva.
cómo es el tipo de candidatura que tengo que hacer, cómo es la justificación, si se puede saber, hablar con algún compañero que ya se ha presentado esa convocatoria, si ya se ha convocado más veces. Yo creo que no está de más hablar 10 minutos con algún colega, porque también os digo, la red es súper importante cuando estamos aquí en una startup. Al final, todos nos encontramos, yo diría que más de la mitad de las cosas que nos encontramos son comunes a todas las startups. Y hablar ayuda, aunque esté en otro sector, porque pueden saber otras cosas, porque pueden haber tenido otras experiencias y porque es importante que nos apoyemos unos y otras, ¿no? Por ejemplo, ahora que estáis o para participar o participando en esta incubadora, tirad esto también. En realidad, yo estoy segura de que os une mucho más cosas de las diferencias que podéis tener en cuanto a producto, sector, tipo de cliente. Y esto, compartir información es de mucha ayuda y puede salvar muchos aspectos y ahorrar mucho tiempo también, ¿no? Luego también quería hablar de las inversiones, porque en muchos de estos casos, sobre todo cuando hablamos de transferir ciencia, se habla de, pues, hay que hacer inversiones, ¿no? Determinadas inversiones. Muchos de estos equipamientos, como sabéis, son caros, material de laboratorio, etcétera. Yo aquí, bueno, lo digo también porque muchas veces se nota que quizá en las convocatorias para organismos públicos se fomenta esta inversión y puede tener todo el sentido hacerla ahí. Aquí os digo que tengáis un espíritu muy crítico en cuanto es necesario realmente adquirir esta máquina. Podemos buscar una fórmula alternativa para utilizarla sin necesidad de comprarla. Y aquí hay opciones de renting, que depende del equipo, los aceptan o no. Hay opciones de acuerdos también que se pueden hacer de colaboración para que os hagan determinadas pruebas, determinadas validaciones con unos laboratorios, etc. Pues esto al final son gastos, pero no tienes un compromiso, no caes en el riesgo de que tu máquina se vuelva obsoleta dentro de 3 años, que haya costado 100.000 euros, 200.000 euros, y aunque te hayan financiado una parte, hay una parte que tienes que cofinanciar tú. Entonces, bueno, yo aquí siempre lo miraría sobre todo hasta que tengáis, digamos, que lleguéis a ese punto de inflexión en que por el volumen que estáis trabajando lo necesitáis sí o sí, porque si no estaréis perdiendo muchísimo dinero, yo iría a acuerdos de gasto o acuerdos de colaboración, o sea, de renting, etcétera, que sabéis que lo podéis parar en cualquier momento. Que os permite también cambiar de equipo, estar siempre utilizando los equipos más interesantes para estar siempre a la cabeza en la tecnología. Estas cosas, si no luego, pues claro, se van amortizando, se quedan obsoletas, hay que mantenerlas, no es barato mantenerlas y a lo mejor la idea que había inicialmente de esto nos va perfecto esta máquina, a lo mejor pasa un año y dices, es que esto era al principio, pero ahora no es la máquina que necesitamos. Y eso, claro, es una rémora, ¿no? También que hay que controlar financieramente. Y luego, bueno, os quería preguntar, y ahora sí quiero que me contestéis, por favor, que ¿sabéis lo que es el cash flow? Creo que estás hablando, pero que estás silenciada. Bueno, la La generación de tesorería, ingresos. ¿no? Muy bien, la tesorería, eso es. María Jesús, ¿tú sabes qué es el cash flow? ¿Te sonaba esta idea? Me suena, bueno, el otro día de hecho dieron una charla de gestión económica, pero Ya, bueno, claro. estoy bastante pegada, la verdad. Bueno, voy a intentar definirlo, además de lo que hayáis visto por vuestra cuenta, ¿no? También de la importancia del cash flow, sobre todo en una startup. Muchas veces se habla de cuenta de resultados, que al final la cuenta de resultados lo que mide es el beneficio, lo que ingresas menos lo que gastas. Bueno, al principio en una startup, y sobre todo si hablamos de tecnología, hay que hacer unas inversiones muy fuertes, que mucho gasto, etcétera, y lo natural, lo normal, es que haya pérdidas al principio, ¿no? Esto no debería preocuparnos tanto en cuenta de resultados si nosotros tenemos un plan para llegar a beneficios en X años. Lo que pasa es que hay una cosa que muchas veces se mira la cuenta de resultados, te la pasa la asesoría, te la pasa el contable y dices, bueno, vamos bien, tal, y yo ya, pero es que hay que pagar las nóminas a final de mes, hay que pagar los impuestos, hay que pagar esto, lo otro. Cash flow es gestión, efectivamente, como decía Fe, de tesorería. Y es muy importante en los primeros años, porque tú puedes tener un ingreso porque te han concedido una subvención para este año de 1 millón de euros. Y te la conceden y es motivo de celebración
y fantástico, o de 100.000, me da igual, o de 100.000, qué bien, lo hemos conseguido, fenomenal, ya. Lo que pasa es que luego esta subvención hay que justificarla. Si no la justificas bien, si te han dado anticipo lo tienes que devolver, bueno, pues estas cosas que pueden pasar, ¿no? Y yo sé que estáis curtidas en convocatorias, pero bueno, estas cosas a veces pasan. En cualquier caso, puede ser habitual que esa subvención no se cobre, es decir, no entre el dinero en el banco, incluso pues pasado meses o incluso por cuestiones de gestión administrativa, burocracia, pues se prolongue más, sobre todo además ahora en un momento en estos últimos años donde se canalizan muchas ayudas y yo soy consciente de que los equipos en las administraciones públicas están saturados de la cantidad de requerimientos que tienen que atender, etcétera, tal. Entonces, mirad el cash flow siempre. Lo que cobro menos lo que pago. Tal cual, independientemente del momento del ingreso. Tú puedes haber facturado a un cliente un servicio por 50.000 euros y ese cliente finalmente no te paga. Porque quiebra, porque pues es un mal cliente, porque eso es tener una ética bastante deplorable, pero bueno, a veces no es queriendo, a veces es que no se puede, ¿no? Pero claro, tú igualmente tienes que pagar las nóminas al final de mes y tienes que pagar ciertos gastos. Entonces, conservadores en el cash flow, tener siempre, y si no lo tenéis ahora, porque a veces pasan cosas en la vida, de tener una perspectiva de yo, aunque no ingrese nada, ni por ayudas, ni por ventas, ni por nada, yo tengo dinero ahora mismo en el banco para mis gastos mínimos comprometidos por lo menos a 6 meses. ¿Vale? Yo he estado en situaciones de estar en 2 y 3 semanas. Os lo digo, que tampoco es el infierno, que aquí no somos doña perfecta ni nada, pero es que de esas cosas se aprende. Se pasa un estrés importante, puedes tener que recurrir a fórmulas de financiación que son, si no usureras, pues ahí un poco en el límite y pasándolo mal. Después de trabajar todo el mes, pues digas, ostras, es que tengo que pagar también el alquiler o lo que sea, las finanzas personales, ¿no? Entonces, yo recomiendo que intentéis ir a 6 meses o 1 año, sería lo suyo, para poder trabajar duro, pero con cierta confianza, porque cuando uno está con el dinero en mente y me quedan 3 semanas, es muy agobiante esa situación y a lo mejor os hace perder, digamos, bien la perspectiva, ¿no? Entonces, os recomiendo que seáis en esto también serias y disciplinadas y mirar esto de lo que entra y lo que sale y lo que tenéis y que por lo menos tengáis para 6 meses o que ese sea el objetivo. Bueno, pues una vez que estamos ya orientando, bueno, ya tenemos un poco estructurada la financiación inicial de la empresa, pues a mí me gustaría entrar en un tema que también comentaba antes Eloy, que es la ampliación de capital, la ronda semilla, seed, pre-seed o como queréis llamar, ¿no? Y aquí me gustaría hablar bueno, vais a hablar con un interlocutor diferente, es un interlocutor más que está en el ámbito industrial, comercial, financiero, no es un interlocutor normalmente habitual hasta que haces una ronda. En mi experiencia, yo he hecho 4 rondas de inversión hasta el momento. En mi experiencia, los inversores, lo primero que buscan, que ya lo hemos comentado antes, es un equipo solvente, un equipo comprometido y un equipo, bueno, que tenga, para lo que está contratado, digamos, que sea solvente, ¿no? Y hay una cosa también importante que es balanceado en ciencia y en gestión. Y esto también lo comento porque es una de las cosas que creo que como entramado de startups basadas en ciencia, balancear en ciencia y gestión significa que, bueno, una empresa que a lo mejor tiene solamente científicos dedicados a ser científicos, porque hay científicos que luego se orientan hacia gestión, etcétera, y no hay, digamos, conocimiento en el ámbito de la gestión, en el ámbito de las ventas, en el ámbito de las finanzas o de todas estas cosas que vienen más allá del producto, no son vistos con muy buenos ojos, no porque no seáis fantásticos científicos, sino porque al final estamos hablando de una empresa, entonces necesitas tener conocimiento en gestión. A veces, a ver, y de todo hay que entender, o sea, si yo, por ejemplo, imaginaos, me llamo Pepa, y yo soy emprendedora y soy científica de formación. Pues yo cuando me pongo a lanzar mi empresa, a lo mejor con un curso solo de cuestiones económicas no llega. Sí que está bien para saber qué es lo que tengo que pedir de esa persona que tenga ese perfil en gestión.
pero de alguna manera tenéis que incorporar este tipo de perfiles, porque las tasas de éxito son mucho mayores en cuanto a éxito empresarial, porque al final, pues bueno, que sean como ciencias blandas, el tema de empresa y todo esto, pues requieren de su conocimiento y de su experiencia y esa dedicación. Entonces, yo sé que las administraciones públicas cada vez son más conscientes de este reto, de esta limitación, y a veces tienen ayudas para poder incorporar de alguna manera este tipo de perfiles. Y os recomiendo que lo valoréis bien. Y lo que sí os digo es que, por ejemplo, contabilidad y cosas así, ni de broma las hagáis, salvo que tengáis un máster en contabilidad, directamente vosotras, sino que contratéis a una asesoría que os pueda llevar por lo menos contabilidad, fiscal y laboral, porque son cosas que ellos están muy habituadas a hacerlas, que son esenciales, y si no cumplimos bien, y es fácil porque hay muchos aspectos que cubrir, pueden ser problemas legales importantes para la empresa o laborales. Entonces, multas, etcétera. No queremos eso. Una asesoría que sea ágil, que a lo mejor le pagáis de inicio, digo, al principio de la actividad, 150 euros al mes, una cosa así, pero que os quedéis tranquilas que todo está bien presentado, las cosas están bien categorizadas y que no vais a tener problemas después, ¿no?, con la administración. Sobre todo si se reciben además ayudas públicas, porque ahí el grado de exigencia pues es mayor. Si vais a hacer una auditoría en el futuro porque os lo exige una ayuda o porque os lo exige un inversor antes de meter su dinero, bueno, pues las cosas tienen que estar bien organizadas, ¿no? También. Entonces yo ahí tiraría de servicios externos, y luego que podéis incorporar, aunque sea al 50%, alguien en gestión, en ventas, en marketing, en finanzas, etcétera, que os ayude con toda esa parte que, si bien no es súper complicado, puede aportar mucho y os puede evitar problemas, y sobre todo que os dediquéis a lo que sabéis hacer, que es crear un gran producto. No tanto empezar a entender la normativa contable al detalle como para poder presentar una contabilidad, que no creo que, o sea, hay que saber qué subcontratar, qué delegar y qué hacer nosotras mismas. Ya hay que hacer muchas cosas. En general, con una empresa, pues intentemos delegarlas, ¿no? Y luego, bueno, pues lo que piden también, que esto pasa a veces, cuando viene un inversor, quiere saber el grado de compromiso. Entonces, esto es cuando digo dedicación plena de los promotores, ¿no? Que haya claramente una o dos personas visibles que estén involucradas al 100% esto, no que, bueno, yo hago esto también, pero también trabajo en la universidad y también, porque eso al final, bueno, lo sabéis, o sea, es súper demandante y esto es muy importante, ¿no? Luego también, ¿qué están buscando también los inversores? Ellos al final lo que quieren es meter su dinero, normalmente a multiplicar por 10 su inversión en unos 5 o 8 años. Esto es lo que están buscando, ¿no? Entonces, esto no quiere decir, ¿y cómo recuperan su inversión? Pues recuperan su inversión normalmente porque hay un exit, normalmente porque se vende parte de la empresa, porque, bueno, entre otros, socio también compra participaciones, o también otra vía es que se repartan dividendos pasados muchos años y se nutran por aquí, aunque lo de dividendos no da como para tanto, ¿no? Normalmente es un éxito, una salida, es decir, que compren sus participaciones. Pero eso no quiere decir que la empresa esté dando unos beneficios impresionantes en 5 años, sino que ellos lo que también quieren ver es el dinero que se va a meter, en qué se va a invertir. Entonces, pues aquí hay dos vertientes: un plan de inversión. Inversión no solamente hablamos de desarrollo de productos, sino inversión también es un plan de comercialización, etcétera, y que vaya acompañado de un plan de financiación realista. Porque esto de decir, bueno, esto lo hacemos por 4 duros, no, las cosas cuestan dinero, bueno, y eso todo hay que contemplarlo, ¿no? Entonces esto le da esa seguridad al inversor que necesita. Entonces ese plan de financiación tiene que tener un objetivo claro y tiene que llegar a un hito. Este plan de financiación es para hacer estas inversiones, que pueden ser en equipo humano, que pueden ser en comercialización, no digo que sean solo inversiones en activos fijos o en desarrollo de producto, para llegar hasta este punto, que a veces pues no es venderlo, ser líderes en cuota de mercado en todo el mundo, a veces es tener este producto que ya están usando X clientes, bueno, es simplemente ponerle el hito, ¿no? Y a partir de ese hito es cuando se debería de activar la siguiente ronda de inversión. Si se ha cumplido ese hito, se gana la confianza de los inversores y avanzamos, ¿no?
Otro tema también interesante es la valoración de startups y esto da muchos quebraderos de cabeza a todo el mundo, a los inversores y a los emprendedores. Aquí, siendo, y sin querer detenerme mucho también, porque esto da también para mucho tiempo, ¿no? Pero aquí la mejor forma, bueno, sabéis, seguramente os habrán hablado que hay diferentes formas de valorar una empresa. Una de las más habituales es el descuento de flujos de caja. Esto es coger lo que tú prevés que vas a ingresar y aplicarle una tasa de interés y convertirlo en euros actuales. Esto, claro, en empresas que son de reciente constitución, que no están facturando poco, es un brindis al sol normalmente. Entonces, en startups se utilizan otro tipo de técnicas. A mí, de las dos que más me gustan, porque son las dos que donde se puede hacer una conversación mucho más transparente y honesta entre ambas partes, porque al final no olvidemos que cuando alguien invierte no es, digamos, darles gato por liebre, sino la cosa es que sea un acuerdo razonable. Donde hay una apuesta es capital riesgo, tienen que entender que hay riesgos, pero también nosotros tenemos que ser conscientes de que si necesitamos a ese inversor es para también nosotros darle ese potencial a la empresa, ¿no? Entonces, aquí voy con que muchas veces dice, bueno, ¿qué valoración pongo? Pues, a ver, en startups el mejor método es buscar lo que sería como empresas gemelas. Es decir, intentar localizar una empresa que haga una tecnología que cumple una necesidad parecida a la tuya. No tiene por qué ser la misma tecnología, sino que vaya a acometer el mismo, digamos, el mismo problema, ¿no?, del potencial cliente. Hacerle estudiarlo un poco y ver si ha hecho rondas de ampliación de capital, a qué precio las hizo, y eso es una buena guía para orientaros en cuánto puede valer vuestra empresa. En el punto actual, ¿no? Porque, bueno, pues a lo mejor conocéis una empresa, pero ya está casi para salir a bolsa. Y yo, vale, pero es que podéis ir atrás y buscar, decir, vale, pues cuando hicieron su ronda semilla, cuando pidieron sus primeros 500.000 euros, ¿en qué punto estaba la empresa? ¿Y qué hizo después? ¿Y qué valoración tuvo? Entonces, esto os puede dar mucha credibilidad también de cara a los inversores, decir, mira, situaciones similares, esta empresa en tal año levantó tanto, una valoración de tanto y ahora está en este punto. Aquí tened cuidado también, si lo podéis conseguir en Europa, casi mejor, porque si vamos a otro tipo de mercados, hay mercados que funcionan, bueno, pues por ejemplo en Estados Unidos casi que se puede aplicar la regla de ponle todo un cero detrás, tanto en gastos como en ingresos como en valoraciones. Entonces, bueno, mejor si tenéis una comparativa que esté en Europa. Si no, siempre podéis decir, mira, estás en Estados Unidos, somos conscientes de que aquí el mercado es diferente y bueno, le aplicáis como una tasa de corrección, ¿no? Hay otra fórmula que sería para mí la segunda mejor, pero que es mucho más, ¿cómo decirlo? Es más subjetiva, que es pensar que hasta en la primera ronda que hagas, que hasta el valor máximo de 2,5 millones, esos 2,5 millones lo conforman como 5 bloques, ¿no? Uno es el equipo, otro es la tecnología, otro son las ventas. Entonces, tú, conforme este bloque lo tengo súper bien, pues esto va a ser 500.000 más que sume a mi valoración de empresa. O no, de esto casi no tengo, pues este me suma 0. Pues esto vale, lo que pasa es que parte de una concepción muy subjetiva y muy discutible, porque ¿qué es un equipo top? ¿Qué no es un equipo top? Entonces, bueno, pues yo me iría sobre todo por la primera. Y también os digo que no rayéis mucho con la cuestión de ir a una valoración muy alta al principio. Es mejor ir a una valoración más baja, aunque se queden un porcentaje un poquito mayor de la empresa, porque para nosotras como emprendedoras y socias, yo prefiero tener un 50% de algo que valga, no sé, 10 millones en el futuro, que tener un 100% o un 99% de algo que valga 0 en el futuro. Entonces aquí yo creo que hay que, más allá de la cuestión de pertenencia y de cariño, ¿no?, y de cercanía de lo que estamos haciendo, hay que verlo así. Aquí es mejor bajar un poco la valoración, porque además si se confirman los hitos que vais superando, esa valoración va a subir. Es muy mala cosa también que se salga con una valoración muy alta y en la siguiente ronda la valoración esté igual o más baja. Esto no da muy buena señal. Entonces, bueno, os recomiendo que ahí seamos cautelosos, ¿no? Y nada, y luego un par de cosas más.
la figura del inversor industrial a mí me encanta. De hecho, nosotros en Biflow incorporamos a 2 inversores industriales que además están en el Consejo de Administración. Somos 5 en el Consejo de Administración, 2 socios promotores científicos, yo misma como consejera delegada y luego estos 2 socios industriales, que está muy bien porque te ayudan, te abren puertas, te dan una visión crítica desde la experiencia de haber llevado desde cero hasta arriba una empresa. Y esto es muy interesante, te puede ayudar a conseguir clientes, colaboraciones, etcétera, ¿no? Entonces, yo casi prefiero que den un poquito más de dinero, pero que quien venga, que participe de la gestión de alguna manera, y además esto se negocia en el pacto de socios, en el acuerdo de ampliación de capital. Se puede negociar que le dediquen X horas al mes y que si además traen X clientes se les da un tanto por ciento más. Esos son pactos que se pueden regular. Y puede ser interesante, porque a lo mejor la cuestión pues depende de cuánto conozcamos, ¿no?, a este socio industrial, pero ponerle ciertos hitos por delante de, oye, si tú haces digamos, tu trabajo extra, porque luego también esta gente tiene una agenda muy loca y poca disponibilidad, entonces si vas haciendo esto y lo otro, pues tú también te vas quedando con más de la empresa y a vosotras siempre os va a compensar, porque si trae clientes, si trae oportunidades, oye, pues que se quede un 2% más, pues maravilloso, todos felices, ¿no? Y bueno, y luego tiempo y dedicación a la ronda. Quien ha hecho ronda ya lo sabe. Las rondas parece que es presentar 3 Excels y dar 2 presentaciones y ya está. Dicen que de mínimo, sobre todo la primera ronda, porque no has tenido, digamos, la validación de gente de fuera que quiera meter dinero en tu negocio. Eso ya es un hito en sí. La primera ronda, de verdad, que aunque sea la de menos cuantía, es la más importante y la más difícil. Entonces, aquí, tiempos, menos de 6 meses, casi diría al 99% que imposible. Salvo que esté ya la cosa muy, muy, muy trabajada porque ya hay un inversor que ya antes de la constitución de la empresa le está echando un ojo a la empresa y quiere seguir. Entonces, yo con esto, siendo conscientes del tiempo y la dedicación que supone, porque en mi experiencia son entre 8 y 10 meses dedicándole el 30% del tiempo a la ronda. Y os hablo yo que ya he hecho varias para otras empresas y que además mi formación viene de la parte de gestión, finanzas, economía, que se habla mucho en estos aspectos. Entonces, yo creo que una cosa interesante, aunque penséis que queréis hacer una ampliación de capital, una ronda, dentro de un año o dentro de año y medio, o ya veremos, ir empezando a hablar con la gente, ir empezando esas conversaciones, porque luego una vez que estás en la ronda, si tienes poco dinero, te queda poco dinero, esto es muy complicado de que podáis tener una buena posición negociadora si tenéis prisa. Entonces, como los inversores también muchas veces, y esto a mí me parece bastante razonable, sobre todo en startups, quieren ver, bueno, a ver lo que vas haciendo, hablamos dentro de un mes, a ver qué tal te va con estas estrategias, si quieren iros conociendo, mejor abrir esa vía de comunicación cuanto antes, ¿no? Y luego ya, pues conforme se vayan materializando las cosas, pues ya tendréis un histórico de relación con esta persona y podéis avanzar mejor. Y luego eso, llevan tiempo y requieren dedicación, así que ánimo, pero es muy interesante también tener un inversor de este tipo, ¿no? Bueno, y quería también hablar un poquito de, nada, me quedan 2 cosas, ¿no?, de las tentaciones. Bueno, primero, cuidado con involucrarse en proyectos de I+D que son lejanos a la tecnología troncal de la empresa. Esto me refiero porque a veces vemos que podemos participar en un proyecto que además va financiado con ayuda pública, pero que realmente no contribuye en una empresa. Al final lo que estamos haciendo es pagar, o sea, quiero decir, estamos recibiendo un dinero para pagar un sueldo, porque muchas veces además van vinculadas a creación de empleo, mantenimiento de empleo de este tipo de perfiles. Y bueno, que esta persona pueda hacer alguna cosa más, es posible que haya un poco de descentre. Entonces, yo aquí esto lo miraría, intentaría ir a aquellos con socios adecuados, si son consorcio, y de que os ayuden más a estar en el mercado. Luego también esto está relacionado con lo segundo, ¿no? Cuidado también con solicitar ayudas o proyectos para mantener plantilla. En una empresa, bueno, pues evidentemente yo me siento súper feliz, orgullosa
de haber contribuido, haber generado empleo y quiero que siga así por mucho tiempo y que se avance y que crezcamos, etcétera. Pero no hay que olvidar también que hay que buscar siempre ese ajuste, ¿no? Entonces, si nosotros dedicamos nuestro tiempo a buscar proyectos o ayudas para mantener ciertas posiciones, pues a lo mejor esta no es la manera de financiar la empresa, porque es que al final estamos cargándonos de un trabajo extra que a lo mejor con un proyecto que ni nos va ni nos viene, simplemente para perder más tiempo al mercado. Aquí hay veces hay que tomar decisiones complicadas o hay que hacer valoraciones también creativas. Bueno, necesitamos este dinero, queremos que esta investigadora siga aquí. Bueno, pues es que a lo mejor lo que hay que hacer es el momento de activar una ronda de inversión o hay que pedir un préstamo o, pues bueno, verlo de manera amplia, ¿no? Y luego también, bueno, que algunas ya habéis vendido, pero hay algunos pensamientos mágicos que llevan a la frustración, como el esto se vende todo, con la patente ya está hecho, bueno, ya lo hemos comentado un poco antes. Una vez que el producto está totalmente perfeccionado, primero, nunca se termina de iterar, porque una mentalidad triunfadora es la que llaman, ¿no?, del design thinking, del rediseño a partir de la opinión que vamos sacando de nuestros clientes, que hemos de preguntar activamente cómo esto se incorpora dentro del desarrollo de nuestro producto. Y luego también vender, sobre todo si hablamos de internacional, lleva tiempo abrir mercados, ganarse la confianza, entender, digamos, las particularidades de cada mercado. Bueno, no infraestimemos esto y aquí vais a tener que destinar recursos en personal de ventas, personal de marketing, en acuerdos de distribución. No tenéis por qué llenarnos de vendedores. Es que a lo mejor lo que hay que hacer es hablar con un distribuidor que sabéis que está muy especializado en vuestro campo o en una geografía concreta y hacer un acuerdo variable con esta gente. Eso nos compromete en el sentido de cargaros con personal, que un poco para ver cómo va la cosa, pero tenéis a gente solvente y profesional que se va a llevar su comisión, pero que va a hacer bien su trabajo. Tampoco infraestiméis la cuestión de que estas personas tampoco no venden solo con un PowerPoint o solo con una caja o un producto, sino que necesitan de vuestro apoyo en tareas de marketing, en todo esto, para ellos poder vender mejor, pero al final es tratarlos como a un vendedor propio de la empresa, empleado de la empresa, pero bueno, que tiene su propia empresa y que va variable, pues ya está, ¿no? Pero bueno, con esta gente hay que también apoyarla para que entienda muy bien cómo explicar el producto y qué ventajas tiene, ¿no? Luego, esto ya lo hablamos, sino la competencia siempre hay que estarla viendo porque mucha gente con muchos recursos, inteligente como nosotras, pero que están también en el mundo, entonces pues hay que saber qué es lo que se está haciendo. Y eso también es algo que por cierto, los inversores preguntan mucho. Alguien que dice esto no tiene competencia en el mundo, casi sin riesgo de equivocarnos, es que no ha mirado bien la competencia. Porque siempre hay alguien que puede estar proporcionando una solución similar o que cumple con los problemas que pueden tener nuestro cliente objetivo, y el no conocerlo da una señal de no sabemos dónde está el mercado, ¿no? Y eso al inversor evidentemente no le gusta y porque no es un buen síntoma para la empresa. Yo digo estas cosas que a lo mejor en muchas tentaciones, yo hablo en tentaciones que yo he caído también, no en todas, pero en algunas sí. Y os lo digo también que si caéis en ellas no pasa nada, que el sol sale mañana también, ¿eh? Que, oye, he ignorado la competencia, oye, pues es que a lo mejor tengo que empezar a dedicarle un poquito de tiempo en el próximo mes a mirar la competencia. Pues ya está, son oportunidades, ¿no? Para mejorar ya lo bueno que tenemos entre manos, ¿no? Pues hablamos también de la subcontratación, no me voy a detener más aquí. Y luego también quería decir que, por ejemplo, hay una tentación que es no invertir en ciertos CRMs o ERPs. ERPs son sistemas de gestión, por ejemplo, de stock, de facturación. CRM es un Customer Relationship Management System, es el acrónimo, y un CRM lo que te permite también es, digamos, monitorizar la actividad comercial. Y eso está muy bien porque al principio vamos de cabeza y después pasamos al Excel, pero luego ya se empieza a ser tan complicado que no sabemos ni cómo ha sido la última conversación con el cliente y por qué no nos compró. Ahora mismo hay CRMs en el mercado que, de nuevo, no son gratis, pero no son para nada caros, que tú pagas una suscripción mensual y tú tienes ahí organizado en un funnel, ¿no?, en un embudo, cómo se va convirtiendo un cliente de una conversación a otra, y tienes todo y puedes rastrear y saber qué es lo que ha pasado y por qué no ha aceptado esta propuesta. Bueno, se vincula muy bien con el marketing y yo creo que esto es
porque ir de cabeza llega un momento en cuanto llevas ya más de 20 clientes es que es muy complicado, clientes o clientes potenciales también. Entonces esto sí que permite además tener una visión entre todas, ¿no? Los que participen en la empresa de, bueno, quién va interactuando, cómo va siendo, qué se va avanzando. Y bueno, lo de avales personales ya lo comenté antes, en la parte de financiación, que bueno, yo recomiendo no hacer avales personales porque cuando las cosas son complicadas, que en algún punto de la empresa siempre lo son, aunque luego sea un éxito absoluto, esa es una presión muy grande pensar que puedes perder tus posibilidades de patrimonio, ¿no? De por vida. Y existen maneras de crear empresas de este tipo sin avales personales y financieramente. Así que bueno, pues esto era un poco aprendizajes que quería compartir con vosotras, con vosotros y no sé, si queréis comentar alguna cosa ahora en estos 10 minutillos que nos quedan, porque al final me pongo a hablar y me encanta, es un tema que me apasiona y bueno, pues quería que algunas ideas quedaran por ahí, ¿no? De mis aprendizajes. Muchas gracias, María. La verdad que me ha encantado la charla, ha sido muy buena. Bueno, por lo menos a mí me ha servido muchísimo en el punto en el que estoy de un poco entre medias, ¿no? De arrancar y no arrancar ahí en el futuro. Y quería preguntarte, porque bueno, has comentado lo de las ayudas. Bueno, hay un millón de ayudas, ayudas públicas y tal, y jope, tío, no sé. Igual es que, claro, obviamente no tengo ni idea, pero me gustaría que, no sé, algunas así como... A ver, te cuento lo que estoy intentando hacer, a ver si te Sí, parece que tiene lógica. Antes de que lo haga, bueno, por lo menos a un feedback así temprano. claro, feliz. Mm, Sí, 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 puedo ayudar, a ver si puedo ayudarte. Dime, Siempre, dime. vale, gracias. Siempre he intentado un poco, pues, echar alguna, yo qué sé, concursos o de estos de emprendimiento, pues, yo qué sé, la ayuda son 3.000 euros o 2.000 euros, ¿no? Aunque Ujú, está difícil porque están como muy dados a dedo normalmente a nivel geográfico. Por lo menos es la sensación que he tenido. ujú, Y luego, pues, lo que quiero intentar es pedir un proyecto con un ayuntamiento. ujú. Creo que quizás eso sea lo más sencillo y no sé, algún fondo FEDER o algún proyecto LIFE que el ayuntamiento, por ejemplo, que en mi caso, que es el proyecto de la dehesa, hacer harina para repostería y panadería con la bellota, creo que pueden estar interesados la zona del norte de Córdoba, Ujú. mm, intentar pedir pues eso, una subvención unido a un ayuntamiento. O sea, que puedas Es- hacer un proyecto con ellos para sí, valorizar sí, esto en su ayuntamiento y que ellos, digamos, una contrata, ¿no? Que te puedan hacer desde el ayuntamiento. una contrata que es. O sea, sería que te contrata unos trabajos, que sería Ajá. hacer un proyecto, entiendo que Mm. de evaluar qué impacto podría tener en la zona o de ponerlo en marcha, etcétera, ¿no? Entiendo que vas por ahí, ¿no? Sí, más que eso, por ejemplo, pues bueno, ahí tienen, pienso en Pozo Blanco, ¿no? Que es como un poco la más famosilla. Ujú, Y tiene como un centro tecnológico, pues ir al centro tecnológico, instalarme allí y con esa subvención poder comprar maquinaria un poquito más, es que me permita escalar el negocio a más clientes, ¿no? Para rentabilizarlo un poco más. ujú. Y un poco esa dinámica, ¿no? De solicito, o sea, con la subvención compro maquinaria, pues un poco reactivar el tejido económico del municipio y poder generar empleo y revalorizar el terreno que tienen de la dehesa de otra forma, que no la están haciendo, ¿no? Es un poco, Pues pues, mira, a mí me parece muy interesante y el ayuntamiento debería, lo que pasa es que hay que ver cómo tienen sus finanzas, ¿no? Y todo eso, porque a lo mejor sí, yo hablaría con ellos, así de manera práctica. Yo iría a hablar con ellos con tu idea. Este es mi producto, esto es lo que hacemos y esto es el valor que tiene para esta zona, ¿sabes? Hablas de lo que les interesa a ellos, ¿no? Y a ver, ellos te van a poder decir ahí si tienen capacidad de financiar algún proyecto de este tipo o no, y de si también tienen ayudas que no estén necesariamente vinculadas a la realización de un proyecto, porque a lo mejor dices, mira, es que tú pones tu sede social aquí y empiezas a funcionar y nosotros tenemos una ayuda para potenciar el emprendimiento. Pues ajá. fenomenal. O sea, piensa en proyectos, pero piensa también en ayudas, porque también es responsabilidad de los entes públicos a diferentes niveles el promover este tipo de empleo, este tipo de inversiones, sobre todo en el entorno rural, además, que hay una cuestión de despoblación Sí. y esto es muy interesante, ¿no? Entonces, yo iría ahí, yo también iría a la Diputación, iría a la Junta también. Pero a lo mejor no tienes que ir presencialmente, a lo mejor es
buscarte en las áreas de... Claro, es que yo Andalucía en ese sentido no lo conozco tanto como la Xunta de Galicia, pero bueno. te puedes ir, por ejemplo, en Galicia tenemos la Axencia Galega de Innovación, GAIN, Sí. ¿no? Que se llama. Y bueno, ellos canalizan o participan de muchas ayudas. Está el Instituto Gallego de Promoción Económica. Luego tienes a nivel ayuntamientos, pero aquí en Galicia, cuando hablamos de ciencia, no tanto, no van tanto las ayudas, van más a nivel Xunta, ¿no? Junta. Pero bueno, puede haber. Entonces, yo creo que eso también a lo mejor te pueden ayudar desde la universidad y decirte dónde me puedo dirigir para buscar qué tipo de ayudas son aplicables para mí, porque a lo mejor no es por creación de empresas, por creación de empleo, para inversiones, para... hay un abanico, hay un abanico. Tienes que encontrar la que es adecuada para lo que tú necesitas invertir ahora y la que está disponible. Yo creo que ese es un trabajo que te pueden ayudar también desde ahí. Y yo creo que en la Junta de Andalucía tiene que haber alguna agencia similar que esté promoviendo el emprendimiento, el empleo, la empresa. Tú le dices, mira, mi proyecto es de esto, ¿qué puede haber para mí? ¿No? Entonces, yo no sé si tú también puedes a lo mejor apoyarle en algo. Y a mí se me estaba ocurriendo, Javier, que te lo quería comentar ahora, que a mí me parece que en el proyecto que tienes, a la hora de llegar a entidades públicas y de convencerlas, que también los tiempos de comercialización ahí son largos, porque los tiempos de la administración son largos a la hora de captar proyectos, también es obtener valoraciones de colectivos, de clientes potenciales que puedas tener. Y, por ejemplo, en tu caso, creo que un colectivo muy potente serían las personas que tienen celiaquía, que no pueden acceder a otro tipo de harinas, ¿no? Y el hecho de que estabas hablando antes de que estabais haciendo pruebas de panificación y demás, pueden ser prescriptores, o sea, colectivos que te ayuden a llegar a esas ayudas, ¿no? El hecho de que puedes decir, bueno, pues vamos a aplicar a este colectivo de personas y hacer productos para ellos que pueden ser de calidad, porque también las personas que tienen celiaquía, los productos quizás adolecen un poco de esa calidad, que tienen mucha carga de químicos, ¿no? Están más alejados de un producto natural. Y ahí es fácil llegar porque son asociaciones, se van a encontrar a nivel autonómico, incluso a nivel provincial, y están muy sensibilizadas. Entonces es probable que Lo te he pensado, ayude. sí, qué guay. O sea, me encanta porque me lo recomiendas, porque me lo ha recomendado más gente, pero nunca he sabido, o sea, asociación de celiaquía y tal. ¿Qué hago? ¿Me pongo en contacto directamente con ellos Directamente con ellos, sí, y que os directamente digo con ellos. Y ahí esto para... puedes, perdona, O sí. es que no sé, a ver, resultar muy poco evolucionada la pregunta, pero es que no sé exactamente qué proponerles. O sea, cuál es mi propuesta de valor para este grupo de gente. Pues mira, puedes entrar directamente, es una puerta fría, ¿no? Pero puedes entrar directamente por obtener validaciones, opiniones por su parte. Una asociación de personas celíacas de Andalucía, de Córdoba o donde quieras, que seguramente si lo googleamos va a aparecer en el... Las conozco ya, sí, sí. Sí, y entonces decir, mira, estamos organizando esto, vamos a desarrollar productos en base a estas harinas que tienen X valores nutricionales y calidades y demás. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo valoráis? ¿Cómo valoráis que podamos introducir productos de esta manera? Y a partir de ahí ir generando un diálogo con ellos, ¿no? Que os ayuden a validar qué apreciación de valor le dan a lo que estáis haciendo, si se pueden convertir o no en potenciales usuarios, y toda esa información después la podéis volcar, ¿no? Cuando vayáis a hablar con un ayuntamiento o con una diputación, pues hemos hablado con este colectivo y nos Están respaldan en esta cuestión. O a lo mejor si vais a generar un proyecto, hablabas de un proyecto live, pues a lo mejor pueden ser importantes también y pueden incluso formar parte de ese proyecto o pueden ayudar a que la administración forme parte de ese proyecto porque son entes que tienen cierto peso. Qué bueno, qué Claro, bueno. y una cosa por añadir, me parece, Eloy, que es un apunte súper bueno y además con lo que tiene a mayores, pensemos, ¿qué le interesa a una administración pública? Satisfacer las demandas de la población y en última instancia que sean electoralmente les salga también bien. Entonces, Claro. de esta manera tú estás cogiendo un colectivo que no es, que aparte, bueno, con que sea una persona ya es importante para ellos, pero es que es un colectivo bastante amplio con muchos retos.
Y estás Ujú. diciendo, mira, yo voy de la mano de esto. Entonces, claro, la persona de la administración pública va a decir, anda, pues mira, está asociado, lo ha aprobado, la Ujú. asociación lo apoya y todo esto, pues si sacamos un proyecto de este tipo, estoy satisfaciendo estas demandas, que además es mi mandato público y les interesa electoralmente también, dicho así. Claro. Qué bueno. Sí, sí. Bueno, Sí, muchísimas gracias. Sí, sí, no, a raíz de eso se me ha ocurrido, Eloy, que igual puedo hacer como un documento, el mítico de firma aquí, si estás como sí. interesado en esta acción, ¿no? Pues yo qué sé, como Greenpeace, firma aquí si no quieres que el Ártico desaparezca, pues Mm. no sé, firma este documento. Y igual el número de firmas también ayuda. Sí, y otra forma de hacerlo, que hay alguna empresa referente que ha introducido productos en el mercado así, es a lo mejor acercarte a escuelas de hostelería y eso que te pueda permitir llegar a, pues a cocineros o a personas que están en ese ámbito, ¿no? Y que puedan empezar a utilizar ese producto y a introducirlo. Y esa es una estrategia también interesante, ¿no? Porque de repente pueden poner en valor ese producto. Estoy pensando en una empresa como era Portomuiños, que es una empresa que empezó a comercializar algas cuando nadie comía algas, y su estrategia se basó puramente de hecho, en sus oficinas, una de las partes más importantes es la cocina, porque lo que hacían era invitar constantemente a cocineros Ujú. para que lo fuesen introduciendo en platos y para que con todo el predicamento que ellos podían tener, pues que eso se fuese generando esa cultura de innovación, ¿no? Al punto que tienen una red de colaboración con la parte de cocina, de cocineros y de cocineras súper, súper amplia, ¿no? Entonces, y eso también es poner en valor, porque, quiero decir, asociaciones o escuelas de hostelería que estén en Córdoba o que estén en ese ámbito y que de repente un producto que no se está utilizando lo puedan empezar a valorizar, seguro que puede empezar a aparecer en determinados platos o en determinadas cartas de X restaurantes Sí, sí, uno de y los clientes que tenemos son restaurantes de alta cocina. No son muchos, pero es verdad que, bueno, de Galicia nos compran, de ujú, Logroño, más del norte de España que de aquí del sur, pero sí, sí. Lo de las escuelas de hostelería nunca he llegado a hacerlo y creo que debería dar muestra gratis, ¿no? En plan de, sí, bueno, mira, sí, aquí tienes esto, tienes estas recetas como potenciales que puedes elaborar y claro, sí, sí. de allí que las quieran utilizar Mm. Sí, Sí, o sí, sí, perdón, bueno, por apuntar sobre eso también. Lo de Ujú. muestra gratis yo creo que es una cosa que vale la pena. Lo que necesitamos al principio es que la gente conozca nuestro producto y que pueda hablar de él y que pueda utilizarlo y eventualmente comprarlo, pero ya que hable de él, vale la pena una muestra gratis. Entonces, Ya. yo creo que eso es una cosa que es una inversión en marketing y vale Sí, la sí, pena. sí, sí. mm. Qué Es guay. una inversión puramente en marketing, sí, sí. Y Bueno, el hecho de que ellos puedan, o sea, que también les puedes pedir cosas a cambio, pues cítame en tus redes sociales o ajá, divulga en el restaurante que estas harinas las comercializamos nosotros. Es decir, que sea un quid pro quo, ¿no? Y que también os puedan ayudar, porque también va a ser bueno para ellos, ¿no? El hecho de que haya más comensales, más gente pues, que va al restaurante y que le guste determinado plato y que quiera seguir, qué guay. pues a lo mejor Sí, hacerlo en sí, sí. casa. Total, total, total. Bueno, muchísimas gracias por el brainstorming aquí empresarial en un momento. Al contrario. Qué bien. Gracias, sí, sí, muchas gracias. Pues alguna cosilla más que queráis que comentemos. Bueno, yo quería decir que me parece interesantísimo que aquí sobre la marcha, pues ya alguno de los incubados vea un horizonte más definido. Muchas gracias a los dos. Y no sé, esperamos unos minutillos por si alguien tiene alguna pregunta más y si no, pues de nuevo daros las gracias, que me ha parecido muy interesante tu ponencia, María. Me alegra, que sea útil. Que sí. Sí, yo Sí, también quería aprovechar para darte las gracias, María, porque, bueno, yo creo que el perfil de María es súper interesante para este tipo de proyectos. Ese perfil de una persona que viene de la industria, que se incorpora a un proyecto muy asentado sobre ciencia y sobre tecnología, con esa experiencia en captación de inversión y de desarrollar el negocio. Yo creo que ese es un mensaje muy interesante, ¿no? Para personas que estáis liderando proyectos muy arraigados en ciencia. El hecho de que podáis ampliar vuestro foco y que buscar este tipo de perfiles, que hay más de los que os podéis creer que están dispuestos a sumarse a proyectos así,
y que, bueno, que podáis hacer match y va a generar mucho valor al proyecto sin lugar a dudas. Sí, sí, yo lo comentábamos ahí, bueno, gracias Eloy por tus A ti. comentarios, pero efectivamente, a ver, nada per se garantiza el éxito, porque son muchas variables, pero ignorar la componente de gestión y que te puedan apoyar en por lo menos no, sabes, no meterte en jardines sin linterna. Pues mira, ya la vida es bastante complicada, vamos a buscar ese equipo balanceado. Y esas cosas además están identificadas como buenas prácticas también digamos, en programas que llevan pues, en la Universidad de Oxford, etcétera, que llevan ya muchos años rodando y están identificados como que son buenos predictores para que las cosas salgan adelante, ¿no? Mejor, o sea, nadie tiene la llave mágica en el bolsillo, pero es una cuestión de controlar aquellas variables que sabemos que pueden ser positivas y en qué merece la pena invertir, dedicarse y cómo hacerlo. Y eso, pues bueno, sí, hacedlo de verdad. Yo os lo recomiendo. Qué guay. Pues me encanta. Me ha surgido una pregunta así un poco aleatoria, pero que es de una respuesta corta. Que, bueno, sí, quiero aumentar el equipo. Bueno, ahora mismo soy yo solo. Empecé con mi hermano, él se desligó. Bueno, empezamos 4 personas, pero ahora estoy yo solo. Y me gustaría qué cualidades buscas en una persona para que te acompañe en el equipo. O sea, qué cualidades sueles priorizar, ¿no? Yo me considero que soy una persona que sabe leer más o menos bien a las personas, pero de ahí a saber qué buscar, pues nunca lo tengo medio claro. Pues mira, yo creo que lo más importante, a ver, esto es jugárselo un poco, pero bueno, así pensándolo, pasión por el proyecto, gente decidida, que no inconsciente, gente decidida que sepa buscar las cosas, que sepa, que tenga esa capacidad de sobreponerse, porque crear una empresa vas llevando palos y también muchas alegrías también, pero también llevas palos, entonces primero, no puede haber una aversión al riesgo muy marcada. Una aversión al riesgo siempre es sana y desequilibrada y tal, pero tiene que haber cierta pasión por sacar los proyectos adelante y cierta capacidad de asumir ciertos riesgos en el sentido de que, bueno, te vas a poner a trabajar en algo, esperemos que larga vida y que el equipo crezca muchísimo, pero es que a lo mejor de todos los años pues no tiene sentido. Bueno, pues que eso no sea un problema para esa persona. Hablo de características más bien de estas suaves. Luego, honestidad, ética, compañerismo, porque muchas veces os vais a tener que cubrir la espalda uno al otro. Entonces tiene que haber, y eso no quiere decir que seáis iguales, sino que podáis eventualmente cubriros, apoyaros, que sintáis que estáis en esa sintonía, que os entendéis, que os complementáis. Y esto es importante. Y luego, bueno, a nivel de capacitación, yo intentaría buscar a alguien complementario a lo que tú eres un genio. Busca esa otra parte también. Yo creo que eso es interesante. No sé, Lois, a lo mejor, o Rosa, Sí, sí. ¿queréis aportar algo Muchas más? gracias. Sí, sí. Yo firmo todo eso y solo agregaría sentido común, porque el mundo ya es muy complejo. Entonces, hacen falta personas que aporten simplicidad y sentido común a las cosas. Y practicidad, vamos, practicidad. Qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a vosotros de verdad, que se me han pasado las 2 horas rapidísimo. Y sobre todo cuando hemos también interactuado y hemos hablado sobre casos concretos que a mí me encanta, porque a veces las cosas en abstracto es mucho más complejo, no cubre toda la casuística y poder ir a situaciones concretas también lo agradezco, ¿no? Porque eso ayuda y aprendemos todos. Además, yo creo que en estas cosas aprendemos todos todo el rato. Y de verdad, que daros las gracias que lo he disfrutado, he aprendido y nada, si en algún momento queréis contactar conmigo, bueno, mi nombre es María Seone Ramil, estoy en LinkedIn también, pedidme amistad o mandadme un mensaje o lo que sea, bueno, Eloy tiene mis datos, si no por Rosa también seguro que se los puedes facilitar Eloy y bueno, yo si puedo ser de alguna ayuda, pues encantado.
Pues nada, agradeceros a vosotros, a todos los que habéis estado ahí, a María en especial por todo lo que nos ha contado. Y tenemos que cerrar la sesión porque ya es la hora. Pero bueno, María se ha brindado para responderos cualquier otra pregunta. Javier, si te ha quedado algo en el tintero, ya sabes, sigue. No, voy a parar, ¿no? Bueno, pues nada, lo dicho. Muchas gracias a todos y cerramos sesión. Hasta otra ocasión. Buenas Gracias. tardes. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Adiós. Bueno.